Suscríbete a la Panterita. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola Bruno, saludos a todos. Estamos con Jordan Santa Cruz, jugador de Nacional. Jordan, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Jordan. Jordan, ¿me escuchás? A ver, vamos a retomar contacto con Jordan. No sé si es vía WhatsApp. Jordan, ¿me escuchás? Se cortó. Bueno, vamos a retomar. El jugador no quiere que se le sancione. Lógico, ya está el pedido de ambos, el caso de Nacional y de Ameliano. Hizo el pedido Nacional. Y el caso de Jordan es todavía, es más, podría ser más grave porque se trata de un capitán. El capitán pues tiene mayor cantidad Sería más grave porque es roja directa. de fecha de suspensión. Mejor. Otra roja directa y capitán. 3. Está Jordan. Jordan, ¿no se escucha? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Un gusto saludarte a todos los que componen tu mesa de trabajo. Bueno, Jordan, pedí un poco que la sanción se revierta, que no te den los 3 partidos por la expulsión. Sí, creo que al final metí una nota y nada más esperando con ansia el resultado de lo que dictaminen, ¿verdad? ¿Cómo fue la jugada? ¿Qué te dijo el árbitro, Jordan? Sí, mira, la jugada, yo me barro a la pelota y cuando me doy cuenta de que no llego, de que el jugador de Cerro llega primero, trato de recoger la pierna, ¿verdad? La pierna mía que ya estaba en el piso es lo que impacta contra él y la derecha que recogí y termina debajo del botín del jugador de Cerro, ¿verdad? Luego no esperé, la verdad, que sea para roja, no esperé porque sí, quizás con una amarilla se solucionaba eso, ¿verdad? Y cuando sacó la roja me dijo que tenía que tomar una decisión y esa fue la decisión que tomó. Y en ese momento, ¿qué te dijo el árbitro Luis López? Jordan, vos tardaste en salir también, se esperó que se reactive el servicio del VAR, ¿cómo fue todo? Sí, el defensor me repetía, ¿verdad?, que tenía que tomar una decisión en cancha, ¿verdad?, que no tenía ayuda, y en línea y el cuarto árbitro me decían que espere, creo que iban a intentar prender el VAR, ¿verdad? Y cuando me doy cuenta de que el VAR, la cabina del VAR que está en cancha estaba totalmente apagado y ya termino resignándome, ¿verdad?, porque también veo que un compañero ya la autorizó para entrar, ¿verdad?, y ahí ya no había nada que hacer. ¿Y tenés esperanza en que el Tribunal Deportivo te exima de culpa con el pedido que hizo Nacional? Y la verdad que sí, la verdad que tengo esperanza, ¿verdad?, que creo yo que va a ser muy injusto comerme 3 partidos por una jugada así, ¿verdad?, por una jugada que fue injusta, ¿verdad? Sí, entiendo que no tenía ayuda al VAR, ¿verdad?, que se puede equivocar así como todos nosotros, ¿verdad? Pero sí creo que en estos casos pueden ayudarlo también a él y revertir eso, ¿verdad?, porque el perjudicado al final del cabo soy yo si me dan los 3 partidos. Jordan, ¿ustedes los capitanes aceptaron el hecho de jugar sin VAR? Sí, o sea, que no preguntó si aceptábamos, pero sí dijo que se iba a jugar un tiempo estimado sin VAR y si no volvían 5 minutos se iba a ver qué decisión tomar, ¿verdad? Pero pasaron más de 5 minutos sin VAR. Y la jugada mía fue 3 minutos después ya de lo que nos comunicó. Pero les comunicó, no es que les preguntó, no es que les dijo, ¿están de acuerdo, vamos a jugar sin VAR o cómo fue el tema? No, nos comunicó que se iba a jugar sin VAR por un tiempo, ¿verdad? Igual creo yo, y si nos preguntaba si queríamos jugar sin VAR, y creo que los 2 capitanes le hubiésemos dicho también que íbamos a jugar, ¿verdad?, por cómo se da por el partido, por lo que nos jugábamos ambos y por el espectáculo en sí, ¿verdad? Claro. O sea, opcional entonces, Jordan, si vos, por ejemplo, como capitán decías, no, yo prefiero esperar que se reactive el servicio, se esperaba. Y
en ese partido nos No, dijo eso es lo que se iba está a diciendo, jugar, que le notificó ya el árbitro. No preguntó. No, es que le preguntó. Le notificó, dice. Ah, yo entendí que le preguntaron. No, a los al revés. capitanes. No. Ok. Al revés, ¿verdad, Jordan? Sí, nos dijo que se jugaba por un tiempo. Y si no volvió al VAR, ahí sí se iba a ver qué decisión tomar. Ahí sí seguramente iba a preguntar si qué queríamos hacer, ¿verdad? Bueno, pero ¿y después qué pasó? Después de los 5 minutos, porque 20 minutos más o menos duró sin VAR. Sí. Y no sé la verdad. Creo que la jugada mía fue a los... O sea, que comunica que no va a haber VAR fue a los 13 más o menos. Y mi expulsión fue a los 16. Creo que volvió rápido porque, según tengo entendido, revisaron una mano de un compañero mío en el área de un posible penal. Y eso ya fue en el 1-0, creo. Bueno, Fabio, ¿tenés una consulta? Jordan, entonces, ¿estás esperando que se pueda subsanar esto por lo que dijo el VAR, verdad? Sí, la verdad que sí, la verdad que estoy esperando, ¿verdad? Que a ver qué solución o qué resolución sacan, ¿verdad? Creo yo que si anulan la roja, va a estar bien, ¿verdad? No, igual si era yo o no era yo el indicado, ¿verdad? Por cómo se dio, si era otro, creo que también iba a esperar lo mismo, ¿verdad? En ese caso creo yo que la roja fue muy dura y si se puede rever, bienvenido sea. Muchísimas gracias, Jordan, por atendernos, muy amable. Hasta luego. Un fuerte abrazo, adiós. Jordan Santa Cruz, el jugador nacional que pide justicia, ¿verdad? Pide que no le sancionen los 3 partidos, porque la dirección de árbitros mismo reconoció, que hubo un error, ¿verdad? Yo creo que el caso de Jordan debe... A ver, en realidad los dos tendrían que ser levantados porque estamos hablando de no solamente una injusticia, sino una barbaridad. Pero ¿a qué voy desde el lado jurídico? Creo que primero el tribunal le va a llamar a ver aquí, no sean tan transparentes porque se nos complica, porque fíjate que si no había este video, ¿qué te decía Melgarejo? Vamos a esperar el informe arbitral y hay un video donde en el caso Ortellado habla de que ni siquiera fue falta. Pero yo no sé si lo de Jordan va a ser tan sencillo como lo de Ortellado, desde el siguiente punto. Viste que lo de Ortellado es, no hubo luego falta. No te dice si era una infracción, pero no era para una amarilla. Ya está recontra explicado del por qué no pudo intervenir el VAR. O sea, al margen de eso, entonces, ¿cómo vas a sancionar a alguien que no cometió luego el hecho en sí? No estamos hablando de la gravedad del hecho. Mientras que la jugada de Jordan Santa Cruz, el propio informe dice, sí fue falta, pero debió ser amarilla. Había una irregularidad que era que el VAR no funcionaba. Entonces es como que el árbitro dice, no, pero para mí era roja. Capaz después me iban a avisar que no era. Pero viste que ahí ya estamos hablando de una jugada donde se determina de qué color debía ser la tarjeta. Entonces, deberían los dos ser, absueltos o habilitados para la próxima fecha, pero creo que el caso de Ortellado es más fácil y el caso de Santa Cruz se tiene que elaborar un poquito más por esta diferencia entre las dos jugadas. Bueno, hay muchas noticias. La FIFA le sacó la sede del Mundial Sub-20 a Indonesia. El organismo determinará en el futuro las sanciones a ese país. Se anunciará al nuevo organizador lo antes posible. Argentina se ofreció para albergar el certamen, que tiene como fecha de arranque el 20 de mayo. Indonesia, ¿qué es lo que pasa? Indonesia dijo no, Israel no va a jugar este mundial. Hay una cuestión religiosa y política y la FIFA lógicamente no podía permitir esto, ¿verdad? Entonces ya le sancionaron le sacan la sede y se va a ver una sanción a Indonesia. Después hay muchas novedades con relación a los equipos, ¿verdad? Barcelona va a llegar para el partido contra Olimpia.
se lo guardó, se lo esperó. Hay noticias en Olimpia también, en Una Cerro. buena para Olimpia que tiene las dos bajas ya sucesivas de Derli y Montenegro, que deberá buscar ahí cómo rearmarse. Mala para Guaraní. Si Libertad gana mañana, va a enfriar un poco el partido Olimpia-Guaraní, ¿verdad? Sí. Por la distancia que va a tomar. Está todo eso también. Libertad buscando representantes de Melgarejo. El Tata Martino cerca de Boca. Y va fuerte, lo que muchos pensaban que no. El propio Martino dijo, vamos a ver si cerramos. Lo que la semana pasada era un no rotundo. Podría sumarse al primer nivel del fútbol, ahora que arranca la Copa Libertadores Gerardo Martino. Y después está el tema de Cerro Porteño, todo bien, buscando precios populares para el miércoles, contra Barcelona, Olimpia a la altura Jueves Santo. Los dos partidos tenemos el Jueves Santo. A las 6 Libertad en Belo Horizonte, Sí. y a las 8, ¿verdad?, de nuestro país, Olimpia, el partido Olimpia contra el equipo de Arequipa, contra Melgar. O sea, todo muy junto. Y todas emociones fuertes. Vale que ese jueves juegan los dos representantes paraguayos de la Sudamericana. Guaraní en Buenos Aires Y Tacuarembó. y Tacuarí. Exacto. O sea, de los 5 representantes coperos, 3 en Libertadores y 2 en Sudamericana, miércoles santo Cerro y los otros 4 el jueves santo. Así que también tiempos modernos. O sea, antes era una rareza tener partido o actividad deportiva en la Semana Santa, ni hablar del jueves. Y hoy la gran cartelera va a estar justamente El Jueves Santo. el próximo jueves. Y mañana juega Libertad ante General Caballero. Sí, Partido que importa mucho desde lo numérico, ¿verdad? claro. Porque si Libertad gana de nuevo, tomará mucha distancia. Y está lo de Olimpia, que dentro de ese informe médico al final es benévolo, es positivo para el Olimpia En el porque caso es de Darles. menos de lo que se esperaba. En el caso de darle, sí. Lo que ahora aqueja lo de Montenegro, ¿verdad? Que es casi un mes, y justo cuando arrancan la Copa, y para Aguirre era la dupla titular, la dupla que él puso. ¿Y cuál va a ser la dupla, como verdad? titular. Y no sé. yo creo que- Bruguera Paiva. Y Paiva metió candidatura, después me parece un buen partido que hizo en Encarnación. Igual ayer Johnny decía que según lo que le contaban desde adentro es que Paiva está Romero- por debajo de Bruera. Y el chico Will Romero, Will está, pero Romero también le gusta bastante para jugar por fuera. Quintana está dentro del sub-20, ¿verdad? Porque se tiene Sí, que cumplir el Sebastián tema del Quintana, reglamento. sí. Y otra cosa, Cerro, ya vamos a contar con Juanma, por favor, porque Cerro tiene que anunciar el tema de los precios para la Copa Libertadores de América. Lo que Juanma nos estaba adelantando ayer es que se preparan precios populares. Juanma, ¿cómo te va? A ver. ¿Cómo estás? A ver, ahora sí estamos locura, saliendo. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, no sé por qué nunca, no sé si es interno, Quique, ¿qué pasa? ¿Es interno nuestro o es...? Pero nunca sale Juanma cuando le saludo de entrada. Es realmente insólito, pero bueno, vamos a tenernos paciencia para tratar de llegar al cielo todos juntos. Sí, Juanma. Sí, exactamente, Cerro Porteño, que así como recibíamos ayer la información por la noche, están preparando el anuncio oficial. Va a salir con un combo especial para los 3 partidos de Copa Libertadores de América que Cerro Porteño tendrá que disputar en fase de grupos de local. No accedimos a los precios en sí, todavía no tenemos ese dato, pero sí nos adelantaron que los precios serán accesibles, populares para los no socios y hasta, si se quiere, simbólicos para todos aquellos socios activos del Club Cerro Porteño. Una promoción especial que hoy será anunciado seguramente en minutos más, para que los aficionados puedan ya asegurar presencia, y de esta manera también la comisión directiva entiende que la fase de grupos de la Copa Libertadores intentarán al menos tener la mayor cantidad de público posible en los 3 partidos donde Cerro Porteño dispute las veces de local. Barcelona de Guayaquil la semana que viene será el primer rival del Cerro Porteño en ese sentido, miércoles. Después tendrá que ir a San Paulo para jugar contra Palmeiras y luego ya recibe al Bolívar y seguidamente al Palmeiras. Tendrá 2 partidos de local y después cerrará la participación en fase de grupos de vuelta a 2 partidos de visitante. Así que estamos atentos a ese anuncio. Sí podemos adelantar que los precios serán totalmente populares para los no socios y para los socios mucho más ventajas aún. El viernes se dará a conocer entonces esto.
Nos dijeron que hoy se va a anunciar oficialmente el precio de las entradas. Ah, no, pero acá me estaban diciendo viernes. A ver, no, se van a anunciar hoy. Me confirman que será hoy. ¿Te confirman? Sí, me confirman que será hoy. Vos manejás mejor la información. Está bien. Y con relación a cómo cayó lo de el tema de la programación a nivel local y también el tema de la Copa Libertadores de América, porque Cerro es que adelanta, ¿verdad? Cerro juega el 5, porque 6 juegan primero Libertad, después Olimpia. Pero Cerro Después tenemos la miércoles Sudamericana, 5. ¿verdad? Sí. Miércoles 5 a las 20 horas. El adelantado Cerro. Pero y el único que juega local. Y después a nivel local, ¿cómo viene la mano el calendario? ¿Cómo después viaja al Cerro Porteño? Fecha 11 tiene que jugar ante Ameliano de visitante. Todavía no está programado ese partido. Tampoco la fecha 12, porque la fecha 12 será adelanto. Y justo cae ese adelanto, no habrá actividad en Copa Libertadores para Cerro Porteño, para ningún equipo en realidad, en esa siguiente semana, la 2 de abril, por decirlo de alguna manera. Entonces, 11 y 12 tienen que calendarizarse, todavía no están programadas esas dos fechas. La fecha 11 se va a disputar fin de semana y la fecha 12 será adelanto, quiere decir que va a jugar Cerro Porteño entre semana. Perfecto. Bueno, ¿y qué prepara Cerro para este partido ya el fin de semana? Yo creo que va a ser un punto a tener en cuenta, Bruno. Robert Pires Amota probablemente no esté a disposición tampoco para el partido contra Libertad. Habrá que ver si llega y si dan los tiempos para el debut en Copa Libertadores de América el próximo miércoles. Una cuestión a tener en cuenta también, aparte de la situación de Robert Pires Amota, Wilder Viera vio su tercera tarjeta amarilla en el partido de vuelta contra Fortaleza en la Nueva Olla. Es decir, que no estará tampoco a disposición para lo que va a ser el debut de Copa Libertadores de América. Por ende, uno entiende que podría aparecer ya en el partido del domingo contra Libertad sin ningún inconveniente, teniendo en cuenta que él esa semana del debut de Copa Libertadores no tendrá una actividad oficial por estar suspendido en Copa Libertadores. Aquí nos apuntan fecha 11 con Tacuarí y 12 con Ameliano. Sí. Ese 12 Justamente el 12 que Ameliano le quiere llevar a... Y que no le va a llevar al interior porque justo Héctor Melgarejo nos decía que es adelanto. Exacto. Por eso estaba buscando acá en la periferia. Y otra cosa que nos comentaban esta mañana es que el partido Palmeiras-Cerro del 20 de abril, que es en San Paulo, que está para jugarse en cancha de Palmeiras, según lo que indicó la Conmebol, Palmeiras pide jugar en el Morumbí, porque hay un show de rock el 22 de abril, el sábado. Ese partido es jueves 20 de abril y se va a jugar en el Morumbí, donde juega habitualmente el San Paulo, allí en Brasil, tras el pedido que Palmeiras hizo a la Conmebol, recibiendo a Cerro Porteño primero. Sí, el Estadio Morumbí por ese festival de rock que mencionaba Federico. Incluso también, como antecedente, tengo entendido que el Palmeiras también había cedido su estadio en uno de estos encuentros que tuvo el San Paulo. El San Paulo ofició de local allí en el Allianz Parque. Es decir, que ahora este partido de fase de grupo Cerro Porteño no irá al Allianz Parque, sí irá al Morumbí, al mítico estadio del San Paulo. Gracias, Juanma, un fuerte abrazo. Dale, Bruno, un saludo para todos. Muy amable, adiós hasta cada momento. Bueno, el PIDES Nacional a través de Jordan Santa Cruz, por Jordan Santa Cruz vía nota, y pide también, ayer nos confirmaba el presidente de Ameliano, que piden también lo de Franco Ortellado que le levanten. Y ya hay jurisprudencia, hay antecedentes. Yo recuerdo, por ejemplo, el de Palau, ¿era? El de Palau recuerdo muy bien. La más importante, ¿no? Sin el elemento del VAR. Aquella vez apoyaron los propios directivos de Guaraní, recogieron la imagen televisiva, imágenes televisivas, recorte de diario, y ahora ya se le agrega el elemento de juicio contundente que un propio organismo, en este caso, un organismo arbitral de la propia Asociación Paraguaya de Fútbol, marca que ni siquiera existió falta como marcaba Dani. Lo que pasa es que no hemos vivido 2 expulsiones equivocadas, y una, la de Jordan, porque falló lo que suele salvarle a los árbitros, que es el tema del VAR. Lo otro porque no pudo intervenir, porque, repito, ¿qué pasaba si el informe arbitral decía sí era falta pero no para amarilla? Iba a estar complicado. Y es más o menos lo que ocurre con lo de Jordan, porque dice sí hubo falta, era para tarjeta pero no era para roja. Pero porque después tuvimos casos, me acuerdo de eso insólito de un Guaraní River, creo,
con Pablo Gavilán contra Romaña, si no me falla la memoria, y otras cuestiones de Cristian Rivero cuando jugaba por Olimpia y el árbitro amonestó mal en la cuestión de identificación de jugadores. Está Johnny, pero antes quiero contar. Inicio de obras de Cardiff, centro de alto rendimiento de las divisiones formativas de la APF. El mismo contará con la presencia del presidente Robert Harrison, titular de la APF, Gianni Infantino, titular de la FIFA, y del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. Fecha jueves 30 de marzo de 2023, 16 horas, en el Parque Olímpico. Ingreso por sede de la APF. O sea, está confirmado que viene Infantino, nada más y nada menos que, y van a estar Robert Harrison y Alejandro Domínguez juntos. Juntos recorriendo, sí. Mañana. Pero, Sí. ¿cómo viene permanentemente el presidente de la FIFA? Hace poquito estaba acá. ¿Se acuerdan? Fue en octubre. Lo Meses. que pasa es que la plata de ellos, pues, y entonces él tiene que estar ahí en... Y también... Este es centro marcando de presencia. alto rendimiento de las divisiones formativas. El de la vez pasada fue el del fútbol femenino. Sí. Exacto. O sea, nosotros acá en Paraguay tenemos 3 centros de alto rendimiento. El masculino, el que lleva el nombre de Oscar Harrison, el que se inauguró la vez pasada para el fútbol femenino, donde se está jugando activamente, y creo que también alguna que otra inferior llegó a jugar allí, y ahora esta. Y a lo que preguntaba Ariel, lo que pasa es que se está en un tablero político. Sí. Por eso Infantino hace aquel anuncio de dar más plata y decirle que mientras vamos a esperar nuestro Mundial de Clubes, se va a jugar lo que sería una especie de vieja intercontinental, pero a Europa le dice, vos ya me vas a jugar la final nomás porque vos sos el más capo. Y a Sudamérica, que de hace rato está fallando, le vamos a tirar ahí con los asiáticos, africanos. ¿Pero por qué dice eso? Porque ¿quiénes son los que más plata van a recibir en un Mundial? Los equipos europeos, si son los que tienen a los mejores jugadores. Después de haberle dado el guiño a Europa, ahora va a venir a Sudamérica y también seguramente algo va a hablar. Pero como decía Bruno en el tema del listado, a mí, cuando primero se mencionaba, a mí no me llamaba la atención la presencia de Infantino. Al ser ahora un evento FIFA-APF, ¿estará CONMEBOL? Bueno, se anuncia que también va a estar Alejandro Domínguez. Y hay que preguntar, a lo mejor le invitaron, ¿verdad? Y pero fíjate, Porque ¿quién es el que, perdón Ariel, el que juega como local? Claro, Para utilizar un término futbolístico. acá el local es APF, como el lunes pasado el local era CONMEBOL. Claro. Mañana local es Robert y el que tiene tal sí o sí es Infantino. O sea, el que Por pone eso- No, dueño- pero figura el para dueño Alejandro del- Domínguez, entonces quiere decir que le invitaron. No, claro, Todo limitado, pero yo no sé si en este edificio, porque en el de Carfé me acuerdo que mencionaron que hubo plata de la FIFA con el Forward, plata de la CONMEBOL con el Evolution y plata de la APF. Entonces, si vos sos uno de los aportantes, tenés que estar. Claro. Acá yo no sé si en esta es solamente FIFA, puede ser esa, APF o también CONMEBOL puso. Entonces, esto es como en la grande liga, el tema de la política. Todo bien que ahora estoy medio enemistado o distanciado, pero si pusiste, todos tenemos que salir en la foto. ¿Por qué se llama centro de alto rendimiento? Dice. Y porque cuenta con, ahí pues ya no se usa hotel. El hotel es justamente el centro de alto rendimiento, o lo tiene Olimpia, lo tiene Cerro, ¿verdad? Bueno, Ellos la van, máquina de concentran ahí trabajo, la máquina de trabajo que tienen también. todas las máquinas de trabajo, Sí. el gimnasio son todos modernos, tienen por ejemplo el tema de los postpartidos que hacen, por ejemplo, el tema de la recuperación física, todo eso, ¿verdad? Esta es la invitación que apareció hoy a las 11 por ahí. Pero Sí. fíjense que dice inicio de obra. Normalmente Inicio. un alto directivo, en este caso FIFA, suele venir para este tipo de eventos, pero para inaugurar. Ahora ya viene para el inicio de las obras. Y el, No, viene para el tema hablar. de la Claro, política. lógicamente. La Hay política. otro objetivo por medio, no Claro. hay ningún tipo de duda, ¿verdad? El tema de la política. Sí. Che, Bolivia ganó ayer 2-1. Gustavo Costa Gustavo, y le fenómeno, ganó a Arabia fenómeno. Saudita y Moreno Martí marcó el primero. Ahí está la noticia. No, a mí no me preocupa Moreno, o sea, no me interesa ya Moreno Martí en el sentido de que está bien, felicidades que siga adelante su carrera, pero Gustavo Costa es directamente enemigo nuestro. Bolivia, todos los que están En octubre. en la eliminatoria. En septiembre nosotros arrancamos No, la eliminatoria. yo te digo, en octubre jugamos contra Bolivia, acá, de local.
contra Moreno Martín, contra, creo que Chumacero ya no está, contra Gustavo Costas. Gustavo Costa, Moreno Y no Martínez. faltaba el que proyectaba, yo no sé. Y el arquero Lampe. Pero que qué son ahí amistoso, los- O- No, eliminatoria. Ah, ya está claro, tenés razón, claro. septiembre, octubre, ya en la segunda... El el combo segundo de- combo. Ayer viste el gol de Tirazo. Borré de Chilena. Sí, En contra Japón, Colombia. contra Japón. golazo. Sí, sí. Golazo, Ecuador lo dio vuelta, ganó su segundo partido en el nuevo ciclo. Uruguay le y ganó a yo Corea. yo vi Venezuela contra Uzbekistán, vi el compacto, y de mitad de cancha hacia adelante mucho fundamento, como siempre técnico Perú, el Perú equipo le aguantó a venezolano. Marruecos. Sí. O sea, fue una fecha positiva para los sudamericanos. No. ¿Usted vio en el pero- gol que marcó Moreno Martí? Sí. ¿Golazo fue, será? El flechón. Pero yo sé que no te Luchero. interesa mucho, pero yo te puedo asegurar que fue tendencia el partido de Bolivia por el gol de Moreno Martín. En su primer partido de la selección, embocó allá otra vez. Gol. Y acá estuvo un año y medio y... Bueno, no, pero no, acá no le tenemos que dejar ni que se mueva, que vuelva a modo Cerro Porteño, no sé. Mira si... Porque Paraguay no definió dónde va a ser local o va a ser rotativo. Mira si ese partido se juega en la cancha de Cerro. Paraguay-Bolivia, te digo. Hay que Moreno preguntarle a la Martins. eliminatoria a Paraguay dónde... escenario más Supongo el trágico, defensor del opinativo. Chaco siempre, ¿verdad? No creo que... Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludo para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien, bien. No, le quería decir a Ariel que no se preocupe. Creo que después de muchísimo tiempo metió Moreno Martins un gol. Y ese gol yo también lo hacía. Le puso el pie y cambió la trayectoria de la pelota y entró. No, que- colocó el remate, Johnny, discúlpame. Sí, sí, no, Acá pero- estamos viendo colocado, con una cachetadita, no. Sí, No sí, seas pero- injusto, Johnny. No, pero le digo a Ariel que se quede tranquilo. Lo veo muy excitado cuando habla de Moreno Martins. Epa. ¿Qué te pasa, Johnny? Vamos a romper nuestra amistad de cacaíz. No, No, shh, ¿cómo así? Johnny. No, por favor. Estoy observando. Quiero que te quedes tranquilo nomás, Ariel. No, tranqui, por supuesto, Johnny, pero llama nomás la atención, ¿verdad? Que acá no le hizo gol ni arco iris y en su primer partido en la selección ya marcó de vuelta. Pero después de mucho tiempo. ¿Y dice? Acá también anotó un golazo ante Libertad. Te pide tranquilidad, dice Ariel. No, estoy tranquilo. Claro, que se quede tranquilo. Acá Wilson dice que contra Uzbekistán casi metió y contra Arabia estuvo cerca del doblete, dice Wilson González, nuestro compañero. El número dorado, ¿eh? Y Gustavo Costa, ojo, el tipo conoce fútbol sudamericano y tiene... Yo creo que por ahí pasa el enemigo. Gustavo Costa, Moreno Martín y el arquero Lampe. Acá no estamos como para... Yo digo lo mismo que dije el año pasado, o la eliminatoria ¿Sabe? pasada. Se Mi querido dejó. Johnny, no estamos para mirar de rojo a nadie. No, Terminemos ya con totalmente eso. de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero digo nomás. Que este Bolivia, que el otro Venezuela... Nosotros le empatamos a un equipo copero, que ellos jugó la Copa del Mundo hace poco. Y también empatamos con Bolivia. Donde Moreno Martín fue la gran figura. Con Berizzo. Y si Berizzo no ganó el lunes. O sea, no hay por dónde agarrar por eso. un espíritu convincente y... No digo O sea, triunfalista, pero sí, ¿verdad? Claro, Federico. Sí. Hoy estamos más cerca de llamarle exclusivamente como rivales directos a Bolivia y Venezuela. Que esto es porque decimos, no, perdimos contra rivales directos como Colombia, Perú, Chile. Mira que si seguimos así. Cerramos BCTV. ¿Quién? Porque repito, hoy por hoy, Argentina y Brasil son los únicos que no son rivales directos. Después todos son rivales directos. Y si vamos con este tranco, capaz los de esa segunda línea van a decir, ustedes se consideran rivales directos. Esa vez cuando charlamos con el colega boliviano que habló con Moreno Martín en el aeropuerto, él tuvo el mismo discurso que tenemos todos acá en Paraguay. Nos ilusionamos porque es 6.5. Porque si fuese el viejo formato de 4, acá... Yo me acuerdo que hubo una época, no sé si fue con Berizzo u otro técnico cuando dijo, estamos para ser cuarto o quinto, y se generó una especie de indignación. Hoy, esa misma frase no generaría absolutamente nada. Primero lo porque dijo no Robert Harrison. Fue Robert. Primero Robert, no, y después Berizzo. Ah, ok. Cuando recién vino. Sí. Y en La la realidad... cabeza era, Y es una declaración optimista, ¿no? De acuerdo a lo que se ve. Sí. Oye. Porque hay que mejorar un montón, especialmente el equipo que cambia cada rato, ¿verdad? Estaba viendo lo de Ecuador, Sornosa, gran actuación también. O sea, sigue habiendo figuras emergentes y nosotros nos quedamos discutiendo por qué Enciso hace gesto cuando sale de la cancha. Y otros van directamente a los bifes, ¿verdad? Directamente a lo más concreto. Uruguay, mucha crítica, Uruguay no tiene técnico todavía. No, A pesar de la victoria. Sí, porque vos pero en el ellos partido... ganan. Claro. Ellos juegan mal y ganan.
Sí, todo sí, lo contrario a nosotros, ¿verdad? Brasil tampoco, ¿eh? ¿Eh? Brasil no nominó todavía. No, está esperando Está a el Ancelotti. técnico sub-20, ¿verdad? Sí. El- Y los dos técnicos sub-20 estuvieron interinando. Claro. Broly en Uruguay y el de Brasil para el partido contra Marruecos. Así mismo, pues, sí. Después de pedirle la tranquilidad correspondiente a Ariel, ¿qué nos contás con respecto a las novedades en Olimpia, Johnny? Sí, me acaban de confirmar que Alejandro Silva está trabajando bien, entrena normal y es candidato para arrancar de titular mañana, el viernes, perdón, ante Guaraní. Y el arquero Gastón Olveira llega mañana, un pequeño descanso, concentra y va a atajar el partido en el clásico añejo el próximo viernes ante el conjunto de Rodrigo López. Pero el caso de Alejandro Silva, Bruno, habría que ver si él se siente bien. Ya para el partido contra Libertad había trabajado en la parte física, hizo práctica de fútbol con Diego Aguirre y ese sábado, en horas de la mañana, sintió la molestia, en este caso ósea, se retiró. La semana pasada trabajó poco, pero ahora sí ya se moviliza normal y me parece que podría ser el sustituto de Richard Ortiz allí por el medio, bajarlo un poco más a Vampeta Gómez, Alejandro Silva junto a Víctor Sebastián Quintana, que también aparte de jugar bien allí como volante central, cumple con el requisito del sub-20, porque hay que ir sumando minutos. Olimpia ya sumó varios minutos en el campeonato, con Víctor Sebastián Quintana volvió a sumar en el partido ante Ameliano. Va a atajar entonces Olveira. Tengo duda el sector derecho de la defensa, si será Sergio Tálvaro o el Tucu Salazar. Después Yuri Barreto, que ya está a disposición del cuerpo técnico, también podría retornar junto a Mateo Gamarra, Tito Torres y ver el medio campo. Si recurre a Alejandro Silva o recurre a Ramón Martínez, quien estuvo trabajando en el campo de juego en el cotejo ante Ameliano, fue convocado, fue a Encarnación, pero no quedó entre los 18 junto a Romaña, trabajando en la parte física. Y en la delantera, la consulta, ¿quién va a sustituir a Brian Montenegro? La dupla ofensiva afuera, Brian Derlis, me parece que Bruera podría arrancar el partido ante Guaraní. Johnny, ¿cómo cayó lo de... Bueno, mañana juega ya Olimpia ante Guaraní, después una seguidilla de partido, el viernes, perdón, mañana jueves. El viernes juega ante Guaraní y después una seguidilla de partidos, pero realmente, Johnny, porque a mí me parece que entre los paraguayos Olimpia, me parece que estamos todos de acuerdo, es el que realmente tiene el grupo mucho más accesible. ¿También lo sintieron así los dirigentes? Sí, totalmente, totalmente. No lo van a decir públicamente porque eso es como faltarle el respeto a los rivales, pero Olimpia con lo que ha hecho en Copa Libertadores, con Nacional, según el colega, pintaba un panorama hasta lamentable, podríamos decir, para el equipo de Medellín. Y después Patronato, su propio presidente decía, cambiamos todo el grupo, cambiamos técnico, se fue Saba, vino un técnico netamente del ascenso, Walter Ota, que intentará volver a primera división, y Melgar, que también cambió de técnico, lo llevó a Mariano Soso, que fuera técnico de San Lorenzo, aquí trabajó con Javier Torrente, en Cerro Libertad, es el nuevo técnico del equipo de Melgar, que también se está renovando de a poco. Por eso me parece que Olimpia, que mantiene su grupo, si bien perdió a jugadores importantes, me parece que por lo que ha hecho Olimpia en la historia de la Copa, cayó muy bien el sorteo de este torneo continental. Para Patronato y para Melgar va a ser todo un suceso recibir a Olimpia, ¿verdad? Incluso Claro. Patronato, Johnny, no puede jugar en su cancha. No, Va a jugar en la puede cancha de Colón de Santa Fe. Sí, decía el presidente, la idea por lo menos es jugar la primera fecha en cancha de Colón y después la segunda. Pero conociendo a Federico, compañeros, pensamiento de la Conmebol, me parece que no le van a habilitar su cancha. Un equipo de la B. Totalmente. Está en la B ahora. Y sí, un equipo de la B. Clasificó gracias a la Copa Paraguay, a la Copa Argentina que ganó con Saba. Justamente le ganó la final a Boca. Y en la B está ahí deambulando en la parte del fondo. Acá el que ya estuvo en la B y jugó contra Guaraní y Copa Libertadores fue Tigre. Dirigido por Gorosito. También por la ruta de la Copa Paraguay, ¿verdad? O Por la Copa Argentina. No, era otra, la Supercopa, se decía en Paraguay. Se había jugado en plena pandemia un torneo, Sí. Federico, así, Una creo copa que- Un torneo de la relámpago, Liga. un torneo relámpago Claro, fue. y es más, ese fue el gran gancho cuando se hablaba de que Gorosito iba a venir a Olimpia, que había salido campeón y que jugaba muy bien ese Tigre. Pero Que ya había un estamos- goleador en Tigre que después quería venir y le quería traer Guaraní, me acuerdo. Sí, y ya que Sábado. hablamos de cancha, Johnny, ¿está confirmado o es una cuestión de, por el tema de la planilla, que Olimpia va a jugar sus 3 partidos de fase de grupo en el Manuel Ferreira?
Sí, justamente consultaba a Daniel y me dijeron que fue, viste que como tenés que rellenar, tenés que poner, porque es requisito, el escenario, pero se puede cambiar. Como es en la ciudad, no se sale de la ciudad donde se va a jugar el partido, entonces no hace falta recurrir al rival. En este caso, me explico. Por ejemplo, si vas a llevar a Ciudad del Este, tenés que comunicar a tu rival, me quiero cambiar de ciudad. No, aquí, si por allí Olimpia quiere llevar al Defensor del Chaco, simplemente comunica a la Conmebol, entonces no hay que descartar que todos los partidos se puedan jugar en el Defensor del Chaco. Bueno, Johnny, volvemos más tarde, muy amable. Hasta cada momento, señor. Adiós, señor. Repetimos esto, Indonesia le sacaron la organización del Mundial Sub-20 porque Indonesia se negó a que Israel participe en el Mundial. FIFA le dijo chau. Mañana se da la famosa el famoso encuentro. Alejandro Domínguez, Robert Harrison y Infantino. Infantino, presidente de la FIFA. Más que nunca Infantino va a estar en el medio. Inauguración. Y no porque sea el presidente de la FIFA, ¿verdad? Bueno, entra Edgar con mucho gusto. Vuelve el gran rematón de Bristol este viernes 31 de marzo, sábado 1 y domingo 2 de abril. Ven y aprovecha esta oportunidad única. Miles de productos con descuentos nunca antes vistos. Bajo el precio de costo, te esperamos este viernes y sábado de 8:30 a 17:30 horas y el domingo de 9 horas a 13. Sobre Avenida Avelino Martínez, casi Tallibotí, San Lorenzo, Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. Llegan las 72 horas de la edición especial descuentos reales en Farmacias Catedral. Desde este miércoles 29 al viernes 31 de marzo, descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago. Pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 627-7000 WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar en nuestra página web www.farmaciacatedral.com.py. Aprovecha la maratón de descuentos que tenemos para vos en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. A partir del 1 de abril, tus compras en Itagua convienen muchísimo más porque el Cacique sí te conviene. Gran apertura el Cacique en Itagua, sábado 1 de abril, 7 horas. Vení a ser parte de la gran inauguración de El Cacique en Itagua, ruta 2 kilómetros 32. El Cacique en Itagua sí te conviene. Bueno, 12:07. Tema selección paraguaya, siempre ofensiva y veloz. No, en este caso, siempre tema de debate, ¿verdad? Vi hoy un tuit que generó revuelo. Si acá el problema es el técnico o son los jugadores. Yo creo que alguna vez ya este debate lo hicimos. Pero en función a que tenemos nuevo técnico, que tenemos algunos nuevos jugadores en la selección, y seguramente vendrán otros, porque decía el tuit, no, el problema, el que no quiera ver que el problema es el técnico, porque él convoca a los jugadores, porque algunos dicen, no tenemos los jugadores, no hay jugadores en la selección. ¿Por dónde pasa la cuestión? Yo estoy convencido de que tenemos materia prima. Yo creo que tenemos buenos jugadores. Y no lo digo ahora, creo que ya lo dije muchas veces y lo voy a volver a repetir. La selección paraguaya depende muchísimo del técnico. El técnico tiene que saber convocar, por eso es seleccionador, tiene que seleccionar a los jugadores en su mejor momento y ponerlos en el puesto que corresponde. Doctor Miguel Romero, gusto de saludarte, doctor. ¿Cómo estás? Gracias, Bruno, igualmente. Saludos a vos, a toda tu audiencia y a las órdenes. Bueno, gracias, doctor, por ser tan amable como siempre. Doctor, ¿podés decirnos, como se suele decir en palabras entendibles, coloquial, no muy técnicas, lo de Derly González finalmente no es lo que se esperaba
O sea, ese diagnóstico del que todos nos asustamos y el tiempo que hablaban de 8 meses, doctor. Y no, Bruno, realmente lo que constatamos es la fractura que tiene, que nos va a obligar a entrar en quirófano para reducir y fijar eso. También la lesión de los meniscos que hay que resolver, pero los cruzados se constata ahí íntegros, ¿verdad? Hay que evaluar otra vez durante el procedimiento artroscópico, ¿verdad? Si eso es así bien, ¿verdad? Y vemos la distensión ahí del complejo posterolateral. Pero dentro de todo lo ominoso que iba a ser el diagnóstico, creo que es un buen pronóstico, ¿verdad? Es menor el tiempo y mayor la posibilidad de que él esté de vuelta en un tiempo mucho menor que el que expectábamos ahora. Doctor, y si marcha súper bien el proceso de recuperación, ¿él en cuánto tiempo volvería a trabajar en campo y consecuentemente a la competencia oficial? ¿En cuánto tiempo volvería? Bueno, siempre los tiempos se trata de analizar y de darlos con un criterio, ¿verdad? Pero son tiempos siempre estimativos, ¿verdad? Puede ser un poquito antes o un poco después, ¿verdad? Nosotros estamos analizando y viendo la posibilidad de que esto nos da chance de que alrededor de los 3 meses más o menos él pueda estar prácticamente recuperado y en condiciones de volver a competir. Doctor, ese tiempo estimativo que está en el informe y que acabas de decir, ¿es desde la operación o es desde el momento de la lesión? Y es desde la operación. O sea, todavía no está corriendo el tiempo estimativo para la recuperación. No, porque esa fractura nosotros vamos a movilizar ahora para reducir en su posición y a partir de ahí va a empezar un nuevo proceso para consolidar otra vez. ¿Cuándo van a realizar la operación? Y está programado al final de esta semana más o menos. Doctor, mencionaste que quieren volver a asegurar de que los cruzados no están comprometidos en medio de la operación. ¿Eso quiere decir que hay alguna chance? Porque uno ve el informe, es como que se había descartado el tema de los cruzados, que era el temor mayor. Sí, la imagen muestra eso, pero la artroscopía es un procedimiento terapéutico y también diagnóstico, porque uno tiene visión directa de todos los elementos y también tiene la posibilidad de ir evaluando su resistencia y su consistencia, ¿verdad? Entonces se va a aprovechar también el acto quirúrgico de manera de evaluar los cruzados en qué condiciones están, ¿verdad? Si es realmente así como se ve en la resonancia, pero es muy probable que sea así, ¿verdad? Pero hay que ser siempre cauto en eso y también ser claros que durante la artroscopía vamos a hacer otra una evaluación directa de las condiciones de los cruzados. ¿Y el caso de Brian Montenegro también fue más benigna la lesión, doctor, de lo que se esperaba en principio? Fue el mismo mecanismo de Derlis, pero con menor intensidad y no generó todas las lesiones que generó en Derlis, ¿verdad? Entonces tenemos una chance al desinflamar eso, ya podríamos volver a contar con él. Doctor, ¿y usted cree, a qué atribuye usted este tipo de lesiones? Porque está hablando que casi lo mismo, la misma es la lesión de Brian que de Derlis. ¿Qué pudo haber influenciado para que se dé ese tipo de lesiones de dos jugadores y casi al mismo tiempo? Realmente con criterios y vamos a analizar para encontrar un elemento responsable de lo que ocurrió, y para nosotros fueron hechos aislados y accidentales, por más que haya mucha coincidencia en el mecanismo de la lesión, ¿verdad? Pero mirando la situación en la que se dieron, para mí no tienen mucha relación. Doctor, algunos, te digo, no sé, porque uno leyendo al día siguiente después de la lesión, le buscaron la vuelta, en el buen sentido de la palabra, digo, ¿verdad? Le buscaron la vuelta del por qué se lesionó, ¿verdad? Y algunas canchas le ponen la famosa arena blanca, doctor, al césped. ¿Eso crees que no tiene ninguna incidencia? Y bueno, realmente no tengo argumentos ciertos como para darte una respuesta concreta sobre eso, porque no tengo estudios a mano que así lo indiquen, ¿verdad? Para ser criterioso siempre tiene que haber
una investigación, un seguimiento y tener argumentos así como para poder afirmar ese tipo de respuesta concreta, ¿verdad? Yo no tengo ningún argumento, así que no podría decirte si eso tuvo o no injerencia. Doctor, ¿cómo seguís el caso de Alejandro Silva? ¿Entra en las generales de la famosa recaída o también hay un acompañamiento médico para entender lo de Silva? La manera en que está presentándose la artritis seculares y la tenosinoditis seculares de la chikungunya es muy incierta, ¿verdad? De repente remite el cuadro, después se reagudiza y en algunos casos sí ya remite totalmente, ¿verdad? El caso de Ale Silva tuvo una mejoría al inicio, después se reagudizó y bueno, ahora está mejorando, aún no remitió por completo, pero se minimizó la molestia y ayer ya le permitió entrenar normal con el grupo, ¿verdad? Esperemos que eso siga ya por adelante y ya quede a la disposición. Doctor, gracias por atendernos como siempre, es un placer charlar con un gran profesional como vos, muchísimas gracias. A la orden de Bruno, muy agradecido por tu palabra y que tengan un buen día. Gracias igualmente. El doctor Miguel Romero, médico del Olimpia. Bueno, vamos a llegar y a la vuelta. Poneme exclusiva, si entra, si podemos poner eso. Federico Arias nos va a traer... Atento, hincha de Olimpia. Atención. ¡Atención! Exclusiva. A la vuelta de Edgar. Danos 10 menciones, hermano. Lo que se viene es fuerte. Federico Arias cuenta una noticia importante. Noticia importante referente a Olimpia. Otro adelanto que ya tenemos que hacer a nivel internacional y que ya está esto en internet. Conmebol, además de multar, analiza la quita de puntos para los clubes por expresiones xenófobas. En Libertadores y Sudamericana, Fred Nantes, es el señor de anteojo, el de la Conmebol, el que hace el sorteo, el que dirige el sorteo, para que la gente lo ubique, ¿verdad? Fred Nantes, el director de competiciones de la Conmebol, expresó: la Junta tomó la decisión de ser mucho más dura con los casos de racismo. Atención, Twitty también, 1 o 2, Twitty 1 o Twitty 2. Atiendan, muchachos, porque ahora vienen las Libertadores. Hinchas de Cerro, Olimpia y Libertad en alguna... Sí, Libertad El también. Libertad que más tiene, ¿sabes por qué? Porque tiene... Libertad tiene... Porque la gente generalmente va contra los brasileños. El tema de mono, macaco, bueno, saber que Libertad tiene dos rivales brasileños. Cerro tiene a Palmeiras, Olimpia está eso, Olimpia no tiene brasileños en esta fecha. Cuando Olimpia fue sancionado fue por el famoso macaco a Flamengo, que se identificó al hombre incluso que gritó macaco y creo que la comisión le dio una multa, algo. De hecho, casi el 90% de las sanciones es cuando está metido un equipo brasileño. Por eso. Y esa entrevista, el contexto es... habla con Globo y Globo le dice: mira que en Brasil ahora elevamos el tema de pérdida de puntos, ¿qué va a hacer Conmebol? Y ahí el brasileño que trabaja en la Conmebol dice: vamos a ver también si vamos a meter. Entonces es otro nivel, y yo creo que lo de Libertad sí tiene mayor riesgo porque se enfrenta a dos equipos de ese país. Bueno, repetimos esto: Conmebol, además de multar, analiza la quita de puntos. Peñaten de Ponac, atiendan, muchachos. Ya se habla de la posibilidad, está analizando, dice, la quita de puntos para los clubes por expresiones xenófobas. Esto quiere decir raciales o de tinte, no sé, por ejemplo, que vos digas una palabra por el tema de su orientación sexual, para que yo no diga ninguna grosería. El PU, por ejemplo, o el GA, ¿verdad? Que vos grites, por ejemplo, cosas como esas. En la Libertadores y en la Sudamericana, ¿qué dijo el director de la Conmebol? La Junta tomó la decisión de ser mucho más dura con
con los casos de racismo. Y está la foto en Olé de un hincha de Boca detenido que está siendo llevado por la policía. Bueno, Edgar, y a la vuelta, Federico cuenta una noticia importante del Olimpia. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres hacer, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, ochi, botifarritas, besitos con sin picantes, morcillas y mini morsis, parrilleros con sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi, para todos los gustos somos riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Jacomer, respaldo total. Nuestro querido amigo Luis María me hizo la siguiente pregunta, Federico, Dani y Ariel. ¿Cuánto paga la Conmebol por el playoff entre el tercero de la Copa Libertadores? $500,000. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y el segundo de la... El Sudamericana. El segundo de la Sudamericana, el tercero de la Copa. El tercero de la Copa Libertadores versus el segundo de la Sudamericana. No, Sí, pues O sea, me ha dicho un dirigente... $500,000. O sea, vos te quedás Exactamente. tercero en la Copa Libertadores de América y tenés la posibilidad de ganar otra vez $500,000. Correcto. Sí. Qué locura. Y seguir compitiendo. con la, claro, con No, la no, chance no, de no, pasar no. y seguir facturando. Y, a lo Y que... ahí entra también ese de que vos ganás y $300,000 más. Ahí ya no. Eso solamente se limita a los 6 partidos de fase de grupos. Tanto Ah, para la Libertadores, 300,000 por encuentro, y 100,000. Allí también el propio Nantes había hablado. El tema, o sea, Conmebol quiere partidos fuertes. Ponele, por ejemplo, ya clasificaste con 4 victorias consecutivas. Y decís, ahora voy a poner a suplente. Espera, $300,000. Es mucha plata, ni hablar del que quedó eliminado. Si es para los brasileños es buena plata. No vaya a pensar que... Es que, no, y el contexto le es van a decir totalmente de los mismos Brasil. jugadores, vamos a jugar, presidente, sí, Claro. vamos a jugar por el premio, por los $300,000. Creo que ahora está 5-1, o sea, son 1,5 millones de reales. Y el contexto de esa nota, Bruno, es porque a Carabobo, equipo del repechaje que enfrentó a Atlético Mineiro, Conmebol le multó con $100,000. Entonces, el tenor de la consulta no es que bien, no es como decir, che, ustedes siguen plata nomás, pero siguen siendo racistas todos los otros. ¿Qué van a hacer? Nosotros ya estamos cambiando nuestro... Y ahí es donde Nantes dice, sí, somos muy... Pero vos fue con Mineiro, ¿verdad? Claro, Sí. con Mineiro fue y $100,000 le... Exacto. Bueno, pero le multó. vos te imaginas, hermano querido. Bueno, te vamos a dejar para después para los amigos del WhatsApp. Espera, vamos con la noticia importante de Federico. Tema Olimpia. Federico trae una noticia importante. Es buena para el hincha Olimpia. Es buena, Espera, es buena. pero ¿por qué eso tan... te apuras Sí, porque está acostumbrado a el hincha Olimpia cuando le traemos una demanda, Pues ya la no. pocha ya otra vez, Vos sos llegó lo ahora de médico Polenta. de los olimpistas, o sea, No digo que es ¿no buena, querés que le digo que suba es la buena. presión, pico, a alguien? Y no, yo no quiero que le suba la presión a nadie, ¿no? ¿O vos querés que le suba la presión a alguien? No, ¿cómo ya? Y bueno, Mala me está persona, preguntando. mala persona, Y me está conocés, preguntando. Federico, ¿cómo voy a hacer yo Y así? por eso te digo, yo no Vos me quiero conocés más que le nadie, suba la hermano, presión a nadie. ¿Hace cuánto que estamos trabajando juntos? Y un lustro ya por ahí, más de un lustro. Y bueno, ¿y te parece a vos, Federico, que yo jamás le deseo al próximo nada malo? Pero ¿y vos, Soy capaz de ayudar. yo no metí el No te tema en la prometo con mesa. respiración boca Este- a boca, el tema en la alguien, ¿verdad? mesa. Pero- Este es el 8º año que estamos acá. Bueno, 8º año. Octavo, ya llegué para... Vamos llegando a la... Vamos a escuchar una muy linda Y canción. ojalá sea muchos años más. Vos sabés que hay una canción, me deprimí, me iba escuchando esa radio que tiene siempre escucho. Ah, Y había un periodista que cumplía 50 años, Toti Pamman. 50 años. Y pusieron una canción de Cacho Castaña, yo estoy cerca de los 50. Cacho Castaña que dice que cuando se llega a los 50, ya es punto y coma. Cerca del punto final. Y estaba, no, y son los últimos 20, por ahí porque ya llega, ahora con suerte.
Pero vamos a estar, vamos con la noticia, por favor. Vamos con la noticia importante, Edgar, por favor. ATR, con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas, viernes y sábado, DJ en vivo, 18:30 horas, degustaciones de bocaditos y tragos, promo de cervezas, chops, sangría, caipirinha y gin tonic, almuerzos de lunes a viernes, lunes y martes, menú económico. Miércoles milanesas, jueves pastas, viernes asado, incluye jugo y postre. Horario de 11:30 a 14:30 horas. Reservas y delivery al 0983-897-173. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, Casi San Martín. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Atención, señores. Dice Federico, una noticia positiva para el hincha del Olimpia. Anticipo, adelanto. Exclusiva. Federico. Bueno, Olimpia, que había marcado inicialmente todos sus partidos como local en el Manuel Ferreira de para uno. Una recuperación fuerte de un departamento fuerte para que haya una reunión. Acaba de terminar la reunión. Dirigente de Olimpia con la gente de marketing, con la gente de espectáculo. Lo cierto es que Olimpia va a jugar, o decidió, tras esta reunión que finalizó hace minutos, jugar los 3 partidos como local en el Defensor del Chaco. Esto quiere decir unas 38.000 personas ante 18.000. Olimpia entonces, los 3 partidos como local, ante el Melgar, ante Patronato y ante el tercer equipo que estaba con Olimpia. Melgar, Patronato y Atlético Nacional. Atlético Nacional de Medellín va a jugar en el estadio Defensor del Chaco. Acaba de confirmar la comisión directiva, repito, tras una reunión allí en Paraguay. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, entonces que tomen Es mucho mejor para los socios y compañía, para los no socios mejor, ¿verdad? Porque imagínate que un partido importante con la Nacional, por ejemplo, los 3 son importantes. Los socios podían comprar casi todas las boletas si había 15.000, 16.000. Y fíjate que, a ver, en materia internacional, las grandes gestas de la Olimpia siempre están relacionadas. Pero no va a faltar el hincha limpita que te diga, no, ¿por qué vamos al Defensor del Chaco? ¿Por qué no jugamos nuestra cancha? Nuestro bastión, ahí más presión, se le da la posibilidad al socio. Ni siquiera te digo 5, dame 3 partidos épicos de Olimpia en Libertadores. Yo te pido 5 audio WhatsApp. ¿Para uno? Sí. No. Contra Cerro, papá. Torneo local, Roque. Libertadores, el último recuerdo. Vamos 5 audio WhatsApp nomás. Perdió con contra el Cristal, perdió 1-0 y los peruanos festejaron todo por ese juego a la Sudamericana. Perdió ahí también. Pero digamos que ese era pandemia, ¿verdad? No, igual. Adebayor. No se entiende el nada. último épico fue contra Boca en el 89, que le ganó 2-0. Fue un partido inolvidable para todos los que tuvieron, pues vino la barra de José Barrita Boca. Táchira, mi chaca, sí. El 6-2. El 6-2, Táchira. Pero después perdió con el Sporting Cristal, con el FIM. Tiempo moderno. Ahora, hoy, no va a faltar el hincha que te diga, el hincha de Olimpia. No, ¿por qué yo no creo que jugamos? Contra Flamengo con público, perdió 3-0. Bueno, vamos a tratar todas las derrotas. Además, en el Defensores, 4-1. El día de Arrascaeta contra Tucu. Más hincha Olimpia tendrá chance de estar en el Defensores. Por eso, por eso la comisión de marketing. Claro, para uno casi solamente para un selecto grupo de socios. No va a faltar. Pero Ariel, hasta ese selecto grupo, yo creo que va a querer ir al Defensores. Bueno. No puede ser tan
no sé, Aquí egoísta acá el decir, señor es el que- no sé, el del palco. Pero no era el discurso antes cuando se jugaban todos los partidos. No, que volvamos a nuestra casa, porque ahí ejercemos presión. 6-1 Táchira, sí, 6-1 fue Chiqui Táchira, Arce ¿verdad? llegó a decir, Sí. 6-2. Tenemos que jugar en la cancha del Olimpia. Cardona hace poco dijo, no, vamos a jugar el clásico en nuestras canchas, porque ahí, o sea, se cambian los discursos entonces de acuerdo al color de la... Acá un hincha de Olimpia me hace con rima y todo. Mira, Libertadores es Defensores. Bueno, vamos, yo, si me permiten 5 de WhatsApp nomás. A lo mejor vos tenés toda la razón, Dani, del mundo. Yo creo que sí. Yo creo que sí que la gente va a estar contigo. Pero no va a faltar. Yo lo único que dije nomás es, pero ustedes se saltan demasiado. Después tiraste en para uno la épica Y porque con Libertadores, ¿no? porque puse como ejemplo el discurso que dan los Yo propios dirigentes. ese discurso, Bruno, porque a ver, en algún momento sí, mimale todo lo que quieras al socio, pero debe haber un acompañamiento de la dirigencia, entonces realmente darle ese confort, y quieras o no, y esto también, hasta el más ultra olimpista sabe que su estadio no está acorde a lo que es la institución. el socio, porque si vos me todos decís los que socios del Olimpia van a tener el mismo trato en el defensor que como cuando se van a la cancha de Olimpia. No, espera. No, lo van a tener. Porque después que nos salgan ahora diciendo, no, vamos a cobrar un poquito más porque Copa Libertadores entonces le vamos a cobrar una diferencia. Dale, perfecto. Espera, porque el cancha de Olimpia te va a canjear directo. Ok. Hasta ahora sí fue la modalidad. Claro, porque vos te vas a... Es un elemento bueno para decir si es que todos van a querer. Perfecto, te acepto. Esperamos. ¿Qué pasa si dicen, no, ¿sabes qué? 150 es para no socio y 100 para socio. Y si era para uno era gratis. Ya que estamos con la rima, ¿a mí me parece de socio? No, pero ese rima sobre la misma palabra. Y socio sobre socio no es rima, no. Ya sé, pero me parece de socio. No, mi rima todo, bueno, Libertadores Defensores. Pero está bien, está bien lo que decís, porque va a haber seguramente posibilidad de cobrar preferencia lateral. Como lo hacen. Y bueno, pero Iván Buscano, estamos hablando de un club, Bruno, estamos hablando de un club que hace poco la tengo con el abogado, tiene que tapar un montón de huecos. ¿Y qué van a buscar? Recaudar, obviamente. Ahora, yo digo que es buena desde el punto de vista que se le abre el abanico a los que no son socios. Porque si jugaban para uno, iba a ser 14.000, 15.000 socios. Y en los últimos tiempos, aún con directivas que estaban bien económicamente, como la de Marco Trovato, en ese momento, ellos juegan contra Godoy Cruz y con Deporte de Concesión en el Defensores. El único partido que traen para uno ya cuando están clasificados con Sport Cristal. O sea, todos buscaron la plata, estando bien, estando mal en el Defensor del Chaco. Yo lo único, si vamos a la revisión del VAR, seguimos la grabación, yo lo único que dije es, no va a faltar gente que no esté a favor. Sí, no, yo te doy. Ahora te estoy agregando el condimento. Vamos a esperar qué comunica Olimpia, porque si Olimpia dice, por ejemplo, no, ¿sabes qué? Platea va a costar tanto. Pero Bruno, tanto. Aquí pensé que los socios de Olimpia, Bruno, siempre pagan el 50%. Sea donde fuere. Claro. 50% de la entrada del costo, sea platea, sea preferencia en para uno, sea preferencia central en el Defensor, pagan el 50%. Yo, por ejemplo, salvo que me digas que hay luego un reglamento que cuando vos salís de tu verdadera localía tenés que cargarle mucho más. Si ya estás saliendo de tu casa porque vas a recaudar aún más, acá estoy por un momento sacando el elemento deportivo que para mí pesa también. Si yo estoy yéndome a un estadio más grande para recaudar más, no podés cargarle aún más de lo que le hubieras cargado estando en el Manuel Ferreira al socio. Repito, el día de mañana, si Olimpia hace refacciones, mejoras, donde el socio diga, ¿sabes qué? En vez de 30.000, seamos 15.000, seamos 18.000, pero que tenga toda la comodidad y ejercemos lo que en el plano local hacemos también en el campo internacional, y el tema de la recaudación puede ser una cuestión secundaria porque la Conmebol da un ponchazo de dinero. Allí sí se puede dar ese curso. En estos momentos no. Estaría mal si ya se venía pagando 50%, el socio venía pagando 50% cuando se juega en el Defensor del Chaco, que no suban eso a un 75%. Pero ahí la gente, mira que en nuestro país no están como para económicamente. No, y lo que dice Federico es que también le cobran el 50% en el Manuel Ferreira. O sea, a lo que vos decís, yo creo que sería muy lamentable si es que
Vamos al Defensor y vamos a cobrar 75. No, hasta buscarle la vuelta para cobrar 45 o 40% porque te estás yendo a un estadio de mayor aforo y vas a recaudar. Y otra vez le quiere cargar al socio. No, pues. Entonces, yo lo que te digo, pero y deportivamente... Está con esa hipótesis. Cuando el tipo está escuchando la radio y ya está escuchando ya que le van a cargar. No. Estamos haciendo hipótesis, ¿verdad? Yo voy a averiguar ahora con la fuente si van a seguir con el régimen 50. Que me parece que van a seguir, creo. Porque tampoco, también tiene que hablar algo que mucha dirigencia hablaron. Grupo fácil, pero los rivales no son tan atractivos. Mirá que acá mucha gente también se va a ver a su equipo, pero también al rival. Nacional de Medellín por el nombre. Pero hay que ver en qué instancia. Contra Patronato la gente no va a ir. Sí, pero... Claro que no va a ir como Boca, pero yo creo que va a haber un marco... Claro. Me parece mejor hasta porque creo que Patronato va a traer mucha gente. Entonces me parece mucho mejor el tema porque para ellos va a ser algo nuevo y Entre Ríos no está muy lejos de Asunción, ¿verdad? Lo que apuntás está bueno, Federico, ¿sabes por qué? Porque Olimpia se equivocó el año pasado, porque seguramente ahí los muchachos van a tener los archivos correspondientes. Y sí, sabemos que fue una locura cuando supimos que iban a estar en el mismo grupo y la primera fecha luego era Olimpia Cerro. ¿Se acuerdan los precios de ese Olimpia Cerro? Y el tema era, no, pero es un clásico, perfecto. Después contra Colón, no, es que bajaron demasiado. Y si no me falla la memoria, creo que contra Peñarol recién bajaron, porque contra Colón no fue mucha gente. O sea, es como que también el departamento de marketing que sepa. Deportivamente yo pregunto, vamos a la cuestión deportiva. Okay. ¿Le conviene más a Olimpia jugar en Defensores? Sí. Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descargar la app Farma Oliva o llamar al 021-235-5000 que los grandes descuentos de Farma Oliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farma Oliva. 0972-730-730. Amigos, amigas del WhatsApp. Con mucha razón, Federico y Chun. La Libertadores se juega en el Defensores. Buenas tardes, Mesa. Buenas tardes, Bruno. Bruno, ¿cómo que con la cancha Olimpia? Toda la Copa Libertadores tiene lugar en el Defensores. Sí, la cancha Olimpia es para 18.000 personas. Bruno, cuando se juega en el Defensores, o sea, a partir internacional, cuando juega Olimpia, para nosotros los socios sí o sí es 50% menos. Sí o sí eso es, no es que te canjeas directo la entrada como cuando se juega en el torneo local. Sí, señor, aclaramos. Gracias de todas maneras por repetir. Sí, señor, así mismo. Para los dirigentes este mensaje, ya que el estadio del Club Olimpia no está acorde a la institución, como dicen ustedes periodistas, y han de pensar ellos de esa manera, y ya que hay tantas deudas, ¿por qué no llevan el predio del Club Olimpia a remate y se junta un dineral y se busca un proyecto de hacer un gran estadio a otro lado? Entonces está el pedo de ese estadio si es que no se utiliza para eventos importantes y para partidos importantes. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta a Insuperables Precios. Este domingo gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. En un mundo cada vez más conectado, vos creces cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más, te decimos que todo es contigo y que todo contigo te conviene más. Ape Bruno Matecopio, Hugo Núñez Thompson. 100% este Defensores, Bruno, este Defensores, como siempre, como en las viejas épocas. De repente veo la Olimpia o ganar pues el partido fuera. Pepe, sí o sí está Defensores, no hay otra. Bruno, toda la vida la Libertadores de Olimpia tiene que ser en el Defensores. ¿Estás de acuerdo o no, Bruno? Decime un poco vos también. Yo, Defensor del Chaco, papá, la imagen que tengo en 2013, ese mosaico del Olimpia, no, olvídate.
En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbaro. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que cualquier campeonato, ya sea Sudamericana, campeonato local, Copa Paraguay, Copa Libertadores, campeonato del mundo, el equipo tiene que jugar de la misma forma en cualquier cancha, y los muchachos se tienen que meter en la cabeza que hay que jugar buen fútbol, hay que jugar y marcar diferencia, eso es lo que interesa. Todo el defensor, Bruno, todo el defensor, hay que recaudar, hay que generar ingresos a cada club. Lastimosamente este año los equipos paraguayos no están preparados para llegar lejos. Por eso, Bruno, hay que recaudar, generar. ¿Qué tal, Bruno? Pateco, Bruno, posiblemente calculamínese la dirigencia de Olimpia, no se lleva bien con la dirigencia de la APF. Pega la problema, Bruno, posiblemente pega la tema. Y no entiendo, y justamente en el defensor ese no entiendo al revés. No, exijo explicación tipo Condorito. Bruno, Olimpia lo que necesita es un estadio acorde a su historia, acorde a lo grande que es. Eso es lo que necesita Olimpia, Bruno. No me importa si no compite y me van a tirar encima lo que sea, pero no me importa, Bruno. No puede ser que no tengamos un estadio acorde para ir en nuestro club, Bruno. ¿Para qué puedo pagar tu cuota de socio? Entonces no tiene sentido. Decirle no puedo ser el presidente si te toca, Bruno. Decirle no puedo. Porque si no, pues ¿para qué te asocias al final si no te vas a tu estadio? No tiene sentido, Bruno. Bruno, te hago defensor de más Olimpia y descansa. Ando yo la historia ya puedo ver. Hola Bruno, sí, está bien, súper mejor el defensor para el Olimpia. Además el equipo creo que juega mejor en cancha grande, espectacular. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? A ese pelotudo que dijo ahí que tiene que jugar en cualquier cancha igual. Preguntarle al Real Madrid, Angelotti, si juega igual en todas las canchas. Cuando hay que defender y cuando hay que atacar, ya. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a la mesa. Bruno, ese tipo que dijo que se vende el predio de la cancha Olimpia, te puedo asegurar que ese no es olimpista. Que uno del Olimpia jamás va a querer que se venda el predio de para uno, que ese es una reliquia para todos los olimpistas. Y el defensor es sinónimo de Libertadores, Bruno, toda la vida. Bueno, estamos con los amigos del WhatsApp porque acá adelantamos a través de Federico que Olimpia ya decidió jugar como local todos sus partidos de la Copa Libertadores en el Defensor del Chaco. Ya decidió, estamos con las repercusiones y ya estamos con los oyentes. Y una cuestión acá que me envían y que tiene que ver también con lo que estábamos hablando. Mañana se reúne en Argentina Infantino con Tapia por el tema del Sub-20, del Mundial Sub-20. O sea, aprovecha ya, me parece que quizá por eso sea también el viaje Argentina importante. Se postuló como candidata. Ya se postuló. Recordemos que Argentina, si juega, la única forma de jugar es siendo anfitriona. ¿Para qué? Quedó eliminada. Indonesia no juega, juega Argentina y mañana Infantino de acá pasa a Buenos Aires, no sé si va a ser acá, a reunirse con Tapia para el tema del Mundial Sub-20. Sí, puede ser. No sé cuál es el gentilicio, ¿verdad? Pero que me perdonen los amigos indoneses, ¿verdad? Pero qué manera tan ridícula de perder una sede. Lo que pasa que vos me dirás, bueno, pero lo que pasa es que la religión allá algo y no puedes ser fanático religioso, hermano. Bueno, eso te lleva, estamos hablando, como dice esa frase, a mí me encanta. El ciego sabe que no ve y el fanático. Sí, pero confirmado, la reunión va a ser aquí. La reunión va a ser aquí. Va a ser Tapia con Infantino. Va a aprovechar Tapia en la reunión del este tema del CAR. Exactamente. Sí. No, yo te decía, Bruno, que o sea, creo que todos nosotros que no estamos embuidos en eso podemos decir de esa forma con esa tranquilidad. Pero hay temas, o sea, es a la inversa. Vos si vivías allá y si tomás esa postura tenés que pedir exilio. Bueno, pero ¿por qué, ¿por qué no dejarle a Israel que juegue el Mundial si se ganó el derecho, hermano querido?
Y lo mismo diríamos hoy, ¿por qué Ucrania no podría jugar en Rusia o viceversa? No, pero Si ya hay- están en guerra, están... Bruno, el tema de Israel-Palestina, para el país que tiene la población más grande de musulmanes en el mundo, que es Indonesia, pues la gente relaciona musulmán y a lo del Medio Oriente nomás. Indonesia Sí. es el país con mayor cantidad de musulmanes. Cuando mucha gente decía, ¿qué onda con Marruecos? Cada vez que ellos ganan mostraban la bandera palestina. O sea, hay cosas que No, van hay- más allá del fútbol. Pero Hay un no hay que antecedente- mezclar. hay un ¿por ante- qué no, no, pero se mezcla. Yo respeto, mira la religión de cada uno, que sea Mira que fanático, está- lo que quiera, pero... Está cada vez más, yo te voy a contar, porque vivían en Buenos Aires y fue a jugar contra Paraguay y fuimos a la cancha con mi padre. Israel va a jugar el Sudamericano Sub-20 del 88 a Buenos Aires, porque no podía jugar en su zona. Jugó contra Paraguay. Que te No, cuente, pero- Pucci, Ruiz Díaz y compañía jugaron contra Israel, Sudamericano Sub-20, año 1988, cancha de Ferro, me acuerdo, que lo fuimos de Paraguay a Israel. Pero, perdón, Y sí, y ¿acaso encima, ¿sabes qué Israel no hicieron? juega en Los Europa argentinos. ahora? Israel juega en Europa cuando debería jugar Sí. en Medio Oriente, ¿verdad? Pero claro, ponerle que está esa discusión, ¿verdad? Tipo Turquía, que tiene su lado europeo y tiene su lado asiático, ¿verdad? Pero venía a jugar a Sudamérica en aquel momento, me acuerdo, fue toda una cuestión, todo un suceso. Claro, Era la época de Yasser Arafat y compañía Yo lo en que, Palestina. yo lo ¿sí? que creo es que el famoso, la FIFA no previó que Israel podía clasificarse deportivamente. ¿Se entiende? Acá me dice Dani, Salah en su momento no aceptó tener un compañero israelí. No, por eso. o sea, Mohamed Salah. y a ver, estamos hablando de gente que algo juega, ¿verdad? Pero por eso el tema de la convicción. Hace poco el Gana Gay, cuando creo que era PSG, todos iban a jugar con el tema del brazalete del arcoíris. Dijo, yo no voy a jugar. O sea, si vos decís, no, pero es fútbol, déjenlo. Es un problema que van a tener FIFA, Conmebol, yo soy UEFA. de respetar a cada uno con su creencia, y lo que, pero Dani, vos no le podés prohibir a que juegue tu mundial porque vos sos el organizador. Deberías demostrar respeto, porque no sé, ¿en qué va a terminar el mundo así? O sea, Bueno, yo soy Bruno. musulmán, no podés entrar vos porque sos católico. Yo soy Pero es un católico peligro. y vos porque sos musulmán no podés entrar. Pero va a Entonces, correr ¿qué vamos a riesgo hacer? Por la eso el mundo está delegación. como está. Y No, bueno, vamos, venimos de un vamos a ver. mundial de Qatar donde había muchas restricciones que, ¿sabes qué? FIFA hace lo que no pudo hacer contra Qatar porque es Indonesia. El comunicado que leíste, ¿sabes qué dice? Le vamos a sancionar después, porque una pelada para la FIFA. Acá me dice Luis María, Bruno, Olimpia y Libertad coinciden el 27 de junio. ¿Quién va a usar el defensor del Chaco? Dice. Eso es cierto. Hay una fecha donde los dos juegan de local. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué cambio de frente metimos? No, es que son datos, porque son estamos, datos. No, arrancamos con el tema del defensor. Olimpia pide ya oficialmente que defensor del Chaco en la Libertad Libertadores. llegó a jugar partido de Copa en la cancha de Cerro. La época de pandemia, me acuerdo. Y en su cancha no puede jugar. ¿Cuál es el problema? Y Creo que no no llega puede la porque no cantidad. tiene El tema de la iluminación LED. lumínica. Pero ya en fase de grupo entra eso en vigencia. Ya entra. Es más, desde la fase inicial, tenés que jugar en estadios que tengan luces LED en Copa Libertadores Y este año y Sudamericana. aumentaron lo que era el estándar del año pasado. Por eso, por ejemplo, Ciudad del Este también ya no puede albergar partidos de Y el que Conmebol. pidió primero. El que pidió primero. Se ve la hoja de recepción de la APF, hora, día. Conmebol. Conmebol, perdón. O va a ser la APF ya que es la dueña del estadio. Dice. No, Conmebol, si la Conmebol es la que organiza. Así es sencillo. ¿Verdad que sí? Así Así se resuelve el desafío. Mira, acá llegó primero el pedido de este y Punto. ya que estamos con el tema de pelea. ¿Qué va a hacer? Volviendo a la Copa del Mundo, Argentina volvería allí entonces después de 23 años, ¿verdad? 2001, donde Paraguay llegó a semi, y creo que Argentina le había goleado con esa camada 5-0 ganó Argentina. de Alessandro y compañía. Era un Saviola, equipazo. después de aquel sudamericano, fue al Barcelona. Maxi Rodríguez, que estuvo por acá la otra vez, sí. Acá Gerardo me dice que Libertad marcó primero el defensor del Chaco. Pero Cure de Libertad va a tener intereses creados ahí. Salvo que me diga lo contrario, que me diga y yo me callo. El colega de Barcelona está diciendo que va a hacer Gerardo. El 27, ¿sabes qué? Gracias, Luis María. Libertad Mineiro y Olimpia Melgar. Coinciden, 27 ese ¿Cómo día. Libertad en cancha Olimpia, pido? Si no, en cancha Cerro Porteño, ¿no? ¿Qué? ¿Libertad en cancha Olimpia? ¿Vos me estás hablando en serio? Y bueno, siempre estamos hablando de Israel e Indonesia y vos me decís que Libertad vaya... Y vos sí que no tiene que haber ningún tipo No, de... pero eso es lo que yo pregono, lo que yo digo.
¿cómo es? Poner la música de John Lennon, o sea, imagínate un mundo sin frontera, ¿Y todo vos eso. lo que te imaginabas? Pero, Dijiste, no, pero, ¿sabes qué? Van a romper todos los baños, a ver. ¿Qué religión? Pero imagínate. Pero imagínate, no. Ariel, Una no, cuestión de seguridad, no, una cuestión de seguridad. ¿Cómo hacer con los israelíes ahí dentro de Indonesia? Es que Con todo, ¿a dónde lo alojas? ¿A dónde van a estar? es que todo esto ¿Cómo hacen para ir a la porque es una cuestión de la población también, bueno, no es solamente de la Federación de Indonesia. es que fue Gerardo me díselo acá, Olimpia va... Bueno, Que suele hacer justamente así materiales de cancha y eso. Es muy pero, conocido pero en YouTube. volviendo a lo que Permíteme, Dani, planteábamos con una lo cosita de... nomás, quiero felicitar a Luis María porque tiró 2 aportes de Norteamérica. Porque generalmente te tira cada No, cosa. anda fino Luis María, no Anda me fino. trata de decir. No, pero quiero felicitarle. Anda Le fino. estoy felicitando. Hoy me tiró lo de Indonesia temprano. Y ahora esto de... Bien, Luis María. Lo Bien, de- vamos mejorando. Lo de Indonesia. Vamos mejorando la No, ¿sabes que lo de No, pero Indonesia? pregunto si lo de Cerro nos hará enojar, si Libertad se va a jugar su partido de Copa Libertadores. Pero que ya le prestaron. Por eso te digo, ya le prestaron. famoso Creo que partido- más de un partido ya jugó el Libertad en el- el 2020. El Copa famoso partido Libertadores. cuando el gobierno decreta lo de la pandemia, el Libertad Caracas se juega con público. Ramón Díaz. El último Ramón partido Díaz. con público. Al día siguiente Cierto. ya Olimpia había tomado las medidas para jugar contra Defensa y Justicia. Vos le decías al hincha futbolero, 2-1, no. El día de la patada de Bayor. Vuelvo nomás, lo de Indonesia es... El torneo arranca en 2 meses. Se iba a hacer el sorteo en el resort más exclusivo del mundo allí en Bali. Y lo que sería para nosotros tipo el alcalde o el intendente dice, no, Israel no va a venir acá con su delegación para el sorteo. ¿De dónde sacan que van a venir ustedes? Ustedes no entran acá. Por eso primero FIFA postergó el sorteo y en medio habrán preguntado lo que Bruno recién dijo. Che, esto es mundial, ¿qué le pasa? Nosotros le damos un ponchazo de dinero. Y ahí lo de la Federación de Fútbol habrán dicho, todo bien, Mr. Gianni, pero acá nosotros vivimos, nos debemos a esta gente, tenemos acá nuestra convicción. Porque ahí supongo el futbolero capaz estaba más con esa teoría que argumentaba Bruno hace rato, pero después tenemos un país, un credo, una convicción, y eso fue lo que generó hasta el punto que hoy FIFA ya oficialmente dice, bueno, ya no pueden, pero así fue lo que ocurrió. O sea, no estamos hablando de un torneo dentro de 1 año o 6 meses. Era el sorteo ahora y el torneo se iba a jugar en 1 mes y medio. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un riquísimo matecito. Manzanilla y anís, cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? A través de MoneyGram, envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. El Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya. Con tu mejor aliado, Husqvarna, está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Husqvarna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Comer y los mejores distribuidores del país. Somos Husqvarna. Bueno, ¿Libertad qué? No, Wilson, bueno, que sí. Libertad también jugó en para uno. Hace muchísimo tiempo. Contra Estudiantes. Cuando la Yo no sé si fue el único gol que marcó Treyes. Era malo el colombiano, ¿eh? Sí. Y vino como el hijo de... Me acuerdo, él era el hijo de John Jairo. Claro. Ajá. Y Santiago marcó Treyes. Santiago Sí, Treyes. sí. Exactamente, sí, me acuerdo. Camiseta bien negra, Libertad y Estudiante con la roja y blanca. Era tarde-noche. Comenzó la tarde y terminó la noche, entiéndase. Aunque el partido pues marcaba 2011. 11. Por ahí sí. Porque Estudiantes ya sabía, el del equipo campeón de América casi no quedaba más nada ya en aquel momento. Entonces 11. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos, la magia se esconde
esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y guefe y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta de Dios. Pechugón, a todos les gusta. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles, generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Aguarda que muy fuerte la promoción porque estamos más imparables. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Wilson, parame un ratito. Parame un ratito todo. Te pido por favor, poneme música noticiosa. A ver qué tan frescos estamos los integrantes de la mesa del Cardinal Deportivo. Porque después... Esta es la música del noticiero. A ver. Porque después quiero volver al tema selección paraguaya de fútbol. Quedó picando. Un debate que me parece muy interesante. El problema jugadores, nuestros jugadores vienen a la selección, juegan de otra manera cuando juegan en sus clubes, pasa por el técnico es el primer culpable, él tiene que resolver todos los temas habidos y por haber. A ver. Quiero hacer un refresh rápido. Este nos remonta a la época del mini noticiero. No, pero en serio, Dani, Federico y Ariel. Vamos a hacer un rápido repaso de las noticias importantes hasta ahora. Vamos a suponer, ahora está prendiendo la radio la persona. Fabio Martín saludó y se nos fue. Bueno. Dale, va. Espera. Arranco yo, dale. La FIFA confirmó. Y bueno, arrancaba vos entonces, Ariel. A la pucha. O sea, vos sabés que Ariel acá ya se quejó porque yo arranqué. Bueno, no hiciste un gesto. Dale, si vamos al Barça, ¿sabes qué? Arranca Ariel. El noticiero informativo, repaso de las noticias del día en el Cardinal Deportivo. Ariel Julián. Comisión Directiva de Olimpia informó que los partidos del cuadro franjeado se jugarán. Estamos hablando de la Copa Libertadores del Defensor del Chaco. Esa noticia, Federico, hermano. Sos un ladroncito. Convengamos que no estamos dando muchas noticias así fuertes. No sé, Tata Martín. Bueno, vamos, dale. Ya tiró lo de Olimpia, Defensores del Chaco. Gracias a la información de Federico que repitió Ariel. Indonesia fue sacada como organizadora de la Copa Mundial Sub-20. La FIFA, debido a que Indonesia se negó a que Israel participe en el Mundial, en las próximas horas va a nominar a la sede del Mundial Sub-20, Federico, con vos. La Conmebol anunció medidas más fuertes en el caso de racismo, xenofobia. Entre todo, eso es lo que me doy cuenta. Está bien, hacemos un rejuntado. Quique, vos tenés a las 10 de la mañana para hacer, hermano. En otro programa está claro, pero es la tercera vez que estamos pasando. Adelante, Federico. Me cortaste la información. Adelante, por favor. Bueno, siguiente y otra, la de Tata Martino. Vamos a Tata Martino, Gerardo Martino. ¿Puedo completar lo que dijiste? En el caso de insultos que revistan racismo o xenofobia, puede agregarse a las multas a cerrar el estadio por tiempo indeterminado o peor, a la pérdida de puntos para los equipos cuyo público, cuya hinchada caigan en esa cuestión. Te repito entonces, el título es Quita de puntos, analiza la Conmebol en caso de xenofobia. Penas más fuertes, exactamente. Sí, señor. Gracias, Federico. Con vos, señor Chan. El doctor Romero del Olimpia nos confirmó en entrevista al Cardinal Deportivo que este fin de semana será operado Derlis González y después de la operación corre el tiempo aproximado, entre 3 a 4 meses. Hablamos con Jordan Santa Cruz al arrancar el programa. El jugador de Nacional dijo que el árbitro del partido Nacional Cerro Porteño, donde Jordan fue expulsado, y la dirección de árbitros reconoció que no fue correctamente expulsado. Dijo, el árbitro les mencionó que a los dos capitanes les dijo, el VAR no funciona y vamos a jugar 5 minutos después, vemos qué pasa. A los 2 minutos, Jordan Santa Cruz fue expulsado. Ahora dice, el jugador, pido por favor que me levanten la sanción. Sí, con vos, Ariel, te toca la segunda ronda.
Bueno, gracias Bruno. Mañana no hace falta tanto formalismo, tampoco un repaso imbareté nomás lo que hace. Bueno, mañana se va a iniciar la obra en el Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas de la APF con la presencia del titular de la FIFA, Gianni Infantino. No me hagas gacetilla de prensa, hermano. Sí, está leyendo gacetilla de prensa. No, Federico con vos. El clásico más añejo entre Olimpia y Guaraní. Hay ausencias importantes. En Olimpia ya se sabe lo de Brian Montenegro, lo de Derlis González. Se habla de una dupla Bruera con Paiva. Mientras que Guaraní, Barceló, el uruguayo que había aparecido con muchos goles, finalmente no se recuperó y tampoco reaparecerá en el partido del próximo viernes en Para-Uno. En este bloque informativo quiero inaugurar el segmento de quejas. Señor productor, le quiero informar que ya dije yo esto al aire. Quedó pendiente el tema selecciones. Técnicos, jugadores, me escribe el productor ahora. ¿Y qué dije? Yo dije, antes del noticiero, dije, vamos a hacer ya nuestro noticiero para repasar noticias, porque después vamos a debatir. ¿Quién escribió esto? Antes que... bueno, 1:56, está bien. Entró primero la nota de Wilson, yo me callo, no digo nada. Gracias, Wilson. Tata Martino, candidato a dirigir Boca. Pareciera ser que finalmente el reconocido ex técnico de la selección argentina, del Barcelona, Libertad, Cerro Porteño, entre otros, aceptaría el cargo o por lo menos analizaría la posibilidad de ser técnico de Boca. Debemos informar, el señor Chan abandonó la mesa del Cardinal Deportivo, aparentemente muy apurado. Se dirigió hacia la zona de sanitarios. ¿Qué más, Ariel Julián? Bueno, el Cerro, entramos con Juanma también, Cerro. No, hay noticias en Cerro. Por supuesto, según Juanma, hoy precios populares para los partidos de la Copa Libertadores de América en la capital del sentimiento. ¿Viste cómo el tono? Bueno, está bien. Seguimos informando. Chun ya volvió del sanitario. ¿No era una vez nomás? No, estamos haciendo. Yo por eso me fui. Es que hay muchas noticias, Chun, no. Informamos que abandonaste también en el estudio y que te fuiste rumbo al sanitario de manera presurosa. Bueno, hablando en serio lo de Cerro. Hoy dice Juanma, pero a mí me dice otra vez una fuente que el viernes van a anunciar. Bueno, tampoco cambia el mundo por eso, ¿verdad? Capaz lo que pues se anuncia no iban a poner en venta mañana. Así es el tema. Yo creo que debería ser ya mañana jueves. No, por hoy, eso, hoy una semana de partido, ¿sí? ¿Está bien? Es que, claro... Para tener una buena preventa, recordemos que... lo que cuenta Juanma, ¿verdad? Claro, pero sabes que si hay que, respetando tu fuente, Bruno, si tengo que decir, ¿cómo hacemos convivir ambas informaciones? Es que hoy salga el combo y capaz el viernes te sale el suelto. ¿Se entiende? O sea, porque el gancho del combo. Y mira que a lo que hace rato Federico decía, el tema de si vamos al lo atractivo que es el rival, sacar Nacional de Medellín y sí, capaz para el futbolero, vos decís Patronato y Melgar y Cuesta. Ahora, en el caso de Cerro, mira que tenés a Palmeiras, tenés a Bolívar, y acá yo la vez pasada decía, mira que a Tacuario le tocó Oriente Petrolero. Va a haber una colectividad importante ahí en el sector visitante cuando lleguen estos equipos populares. Y lo de Barcelona. Entonces, la gente de Cerro está ansiosa con el tema del combo y más por lo que informaba Juanma, que van a ser precios populares. Un amigo de WhatsApp dice, ¿qué desorden el noticiero deportivo? Dice. No, y justamente yo acepto. Que menos acá. Yo pensé que era uno y por eso di el mío y después me fui rápido al baño. No. Bueno, señores, cerramos este repaso rápido de las noticias del momento para que la gente que no entró a las 11:30, a las 12, 12:30, entró a la 1, entonces se quede enterada la persona, el oyente, enterado de lo que está pasando a nivel futbolero. Bueno, 5 audios WhatsApp, ¿qué les pareció el noticiero? Si esto implantamos o queda acá, que muera para siempre. El debut y despedida, como dicen los cronistas. Debut y despedida, o si le metemos a la 1 siempre que se pueda, o a la 1:05, 1:05. No hay un orden acá en este programa. Esto es lo que menos es orden acá. Primero audio WhatsApp. ¿Continúa o no el mini noticiero o esto es debut y despedida, hermano? Hola, ¿qué tal? No, debut y despedida. Mira, sobre 1-0 por el no al mini noticiero. ¿Verdad que? ¿Qué tal, Brunito? Sí, va a andar el noticiero, pero vos más se va macando, no será. Diga, sobre 1-1.
Espectacular, Hey Color en la área, el noticiero. 2-1 gana el mini noticiero. Espectacular, Bruno, espectacular. 3-1, hermano. Crece el mini noticiero. No, debut y despedida, Bruno. No. Déjale eso a Benro. 3-2. 3-2 debut con hermano. Debut con D al final, pero está bien, ¿no? Se te habrá escapado nomás, no hay ningún problema. Pero con que Portillo lleva y Paina fue diputado, pero el añandeo o vos, ¿verdad? Bruno, metele todos los días, ya está, ya, ¿qué problema hay? Deja que esos amargados lloren. 4-2, a ver. Bruno, mate co, sí, que entre mi noticiero, ahí está, tú no, más sin noticiero luego. Bueno, Maxi Noticiero lo ya veía, vea. 5-2, 5-2. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, espectacular. Yo, por ejemplo, ahora me prendí y ahí ya hace un resumen ya. Espectacular. Que siga el noticiero. Bueno, que siga ese 6-2. Paullante triunfo del noticiero, hermano, del mini noticiero del Cardinal Deportivo. Sí, señor. Bruno, vaya, hija, la macana, Bruno, o sea, no, ¿Por qué, hija. hermano? Olimpia llegó a un acuerdo con Marcelo El Chelo Tigarribia y saldó lo pendiente con el exfutbolista del franjeado, dice franjeado.com. Atención entonces con esta noticia. Ponemos crédito, por favor. Arreglaron con Chelo Tigarribia, Olimpia arregló. Este oyente 6-3, toma, a ver, 6-3. Voto dijo que no por el noticiero. Tengo que escucharle a Julián Croco en el noticiero, será desastre. 6-4. No, déjate de joder con esa porquería, Bruno. No. De noticiero, déjate de joder. No, pero 6-5, señor, no. ¿Cómo pico las noticias? Nace una porquería. Bruno, que siga, pero sin choreo de información. Ariel, hermano, le robaste en la cara a Fede su info. Ariel. ¿A vos también le robaste a Federico? 7. No, nos robamos todo. Claro, porque me acusó pues cuando hablé yo de la Conmebol y ese ya la medida fuerte. No, pero antes de eso, podía decir que dio yo tiré en el grupo y vos no había tirado nada, yo no pude. No, pero hay cosas no tiro el grupo porque estoy así. De repente, pero supuse porque toda gente viene informada. Bueno. Acá. Yo lo que. no. A ver, está, la votación está medio pareja, ¿verdad? Sí, pero esperamos ese dicho. Hay más contundencia. Lo que dicen que no, ya le agregan un epíteto bastante fuerte. Ya que hablamos de lo de Indonesia, Israel y todo eso, yo veo un ala dura en el sector de la oposición. O sea, como que los que están a favor están más porque sí, dale Bruno, dale. Buena onda, ¿verdad? Mientras que los otros son muy vehementes. Pero un oyente, por ejemplo, envió un mensaje y dijo, yo hasta ahora recién prendo la radio y me parece muy interesante que ustedes pasen las noticias, porque yo no escuché antes la radio. Eso es una opinión importante. Ya sé, pero de mesura, mientras que el ala dura... Sí, y son ruidosos, son. Yo la verdad no tengo problema, Bruno. No escucho tu programa, así que tranquilo. De bola. ¿Y qué es lo que está enviando el WhatsApp ahora? Chismoso, rico. Espectacular también el noticiero, Bruno, pero tiene que, antes de que comenzar, tiene que meter primero el avance informativo, y después le meten el noticiero la mitad del programa por ahí. Avance, pide 8-5, 8-5 gana el mini noticiero, señores. Pepe y apoyo, Bruno, excelente, Bruno. Es decir, este es nuestro oyente. 9-5, papá, un voto más y cerramos. Espectacular el noticiero, adelante con eso. Yo salgo a mi oficina hasta ahora, me prendo y ya estoy actualizado. 10-5, papá. Ganó mini noticiero desde hoy mientras yo esté acá. No sabemos hasta cuándo. Dios quiera que sea por mucho tiempo. Vota un colega Nacho que está en Rolanga. Y si quiere que siga, pues se nutre de eso. Así pasa después la información él. Saludos a los muchachos Rolanda. Ahí viene a Nacho, ¿le conoce bien a Nacho Cabo? Sí, por supuesto. De Vila, por supuesto. Y bueno, colega nuevo. No, que trabajó con ustedes también en una época así. Por supuesto. Nachito. Bueno, entonces hay votos también importantes, está bien, para todos, de todos los gustos. Hay que prepararse mejor. Yo al que lo noté menos preparado, Ariel. Pero saqué. Pero tiene razón, Johnny. O sea, no es que robamos la noticia porque al fin y al cabo esa noticia que dimos en el programa, ¿verdad? No, pero una misma nadie está inventando.
Lo que pasa es que vos te apoderaste de una que era mía. Por eso me Calcadamente, o sea, arrancaste, la otra, ¿no sabes qué? la Ese otra fue tu llegó, pecado, Ariel. claro, la otra llegó a través de internet, pero esa era mía. Me tenía que haber dejado, Ariel. Y bueno, Federico, Claro. La próxima yo te dejo. Coordinemos este pequeño detalle para ¿sabes qué? Cierto. ¿En serio? Yo estoy con Federico. era Porque del- sabes que toda la información, esto es como que traemos toda la misma olla, ¿verdad? Pero esto que trajo Federico, pues Claro. fue una, no sé, íbamos a comer puchero y de repente Claro, aparece yo- con una milanesa. claro. ese fue el problema cuando- un complemento. Trajo el arroz, todo comprado. Yo traje la huerta directamente, ¿verdad? Pero El está, tomate, bien, sí. está bien, pero ahora ya es el reglamento. Ese es el problema cuando no hay reglamento. Pero yo creo que tenés que saber más o menos una cuestión de código nomás. Y Si no sabes qué hacer, le jodés, Sube. ¿Sabes qué vas a hacer? Yo te recomiendo. Vía Feder, Sube, de entrar y de poner la información. No. Ese, ahí ya está, hermano. yo mi reserva de este Pero mini para Natalia noticiero. arriba de Roland a mí me robaron todo, sí, cierto. Hay un robo y medio acá. Hay uno que no se trama. ¿A lo de la FIFA también? Sí. No, No, lo de Conmebol, me acusó de ladrón. Lo de la Conmebol, voy a decir así porque está de moda ahora. La Conmebol, sí, Dani, perdón. Pero reconocer que te traté porque yo no escuché la radio en ese momento. Claro, pero como digamos que no era tuya. Quedamos así. Cuando viene internet. La noticia de la FIFA. Y bueno, pero de internet nos sacamos. Vamos a pelear, no Pepe, la noticia de la FIFA. Ahora, no, si sale de nuestro teléfono ya es nuestra. No. Igual que diga que la de Martín no es noticia. No. Si vienes allá. No. Vamos a hablar, Dani, reglamentemos bien. ¿Qué es noticia nuestra? La que recogimos, Dani. Puede ser. La que recogimos en nuestro celular con nuestro informante es noticia nuestra. La Claro. otra no es de todo. Claro, entonces Por vamos a eso. decir, noticia comunitaria. ¿verdad? Exactamente. Por eso yo dije a lo lo mejor de- por Tata Martino vía Olé, según Olé, dice que está cerca de Boca. Bueno, Chumbo siempre un Baracayá que cae bien parado. Él se nutrió de... No, y de hecho Doctor terminó Romero el que habló, mini no noticiero. te- No, pero estuvo bien. La frase Estuvo bien porque importante. era Sí. importante. El año pasado, o hace 2 años, se levantó porque Dani comenzó a dar pronósticos. Ahora, había un tercer ciclo y recordemos el estado del tiempo para que nada. Entonces, No, ahí por ya eso, fue. Ahí se levantó. Pero a ver, yo siempre de proyecto. Este mini noticiero siempre vuelve, pero suele tener muy poca vida. Independientemente, porque cuando uno dice, Me consta acá, siempre acá. Ustedes claro. que te conocen Por más eso, acá, no, pues, sí. por eso yo esté acá, No, o sea, el mini noticiero. yo creo que, o sea, el mini noticiero, o sea, tiene más vida que la cucaracha. O sea, tiene una resistencia porque tiene bondades. Lo que acá nomás estoy viendo es que, y es mi preocupación o mi reserva, es que termine pudiendo con este tema del robo y el antirrobo que están diciendo, mira, yo puse allá, porque Pero que en quedó bien materia claro ayer, informativa es ¿verdad? buenísimo, pero Quedó acá... bien claro. Acá Claro, se entiende. Se entiende. Vamos, mira, intimidante. quedó claro ahí. Ah, siempre se va a caminar. Yo también ya había marcado la noticia en la mañana que yo tiro voy a marcar también. todo el mundo Ya, vamos a terminar en esto. Yo sé. Pero vos tirás noticia de paquete. No, me viste. La noticia de la mañana. Mi reserva es que vamos a terminar mal. Espera, Federico. Ahora, ¿quién se espera más temprano? Espera, te voy a decir una Sí. cosa. Para más se arrancó el mini noticiero. No, yo iba a arrancar con otra ¿Cierto? noticia, ¿verdad? Y él me miró así como diciendo, te Claro, agarraste él quería esa. arrancar, él quería Y arrancar. él sabe que entró con tu noticia y ni se ruborizó hasta que vos le saltaste. Claro, o sea tenía que que hacerlo. él iba a terminar el robo y es como que vos tenías circuito cerrado. Y y arrancaba te con damos eso un dato, luciéndose, sí. Pero vos te agarraste, Bruno, un tema que se estaba hablando reciencito, calentito, estaba ahí. Yo creo que, a ver, este va a ser el noticiero donde los conductores van a terminar Pero ¿vos sabés cuál fue la segunda noticia de Ariel? ¿Cuál fue? Una gacetilla, Y invitación. leyó el del Cardes. Sí. La presencia la de presencia Martino. No, Ariel, prepárate mejor, o sea, legal. Cierto lo que dice, no. Atención, se abrieron las solicitudes de acreditación por la libertad general caballero mallorquín. No. Ese No, acá tiene que ver la importancia de la Vamos a poner presencia algo del presidente de la FIFA. No vemos de pavo eso. Sí, no nos hemos culpado. Yo creo que si le preguntás al oyente cuánta vida va a tener nuestro mini noticiero. No, vamos a tratar de empujar esto. llega el Vamos a viernes. empujar el carro, muchachos. Vamos a tratar de mantener el mini Si noticiero. llegamos a Semana Santa va a ser un milagro. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. A partir del 1 de abril, tus compras en Itagua convienen mucho más porque el Cacique sí te conviene. Gran apertura, el Cacique en Itagua, sábado 1 de abril, 7 horas.
Gas. Vení a ser parte de la gran inauguración de El Cacique en Itagua, ruta 2, kilómetro 32. El Cacique en Itagua sí te conviene. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifen Grip. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, Satifeneal a la gripe con una cápsula cada 6 horas. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Teléfono 492-811. No es robar si se repite lo que ya hablaron en la radio. Noticiero siempre pasa las notas de la radio, dice un compañero. Entonces está bien. No, pero yo ya delineamos acá lo que es robar. Sí, ya está. Yo creo que quedó muy tipificado el tema, ¿verdad? Entonces, ante cualquier incumplimiento de la norma del noticiero deportivo, será penado con... El dueño puede saltar ahí sobre la información. Puede reclamar inclusive un asado en Don Oscar. ¿Estamos? Se va convirtiendo ya en algo... Lo que comenzó con un pasatiempo. Que el año de Fabio Martín acá, ¿eh? ¿Cuántas rondas? Porque acá falta Fabio también. Mira, Y Fabio tiene toda la ganancia. Él va a entrar en intermedia, va a entrar en eso, primera C. Le vamos a sacar el diario y su cuadernito. Pero que perdió la puerta de los Fabio, no, que fue el único que cayó. Fuerte. Pobrecito. Bueno, vamos al tema selección paraguaya. A la vuelta de Edgar, debate de selección paraguaya. Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontrala en Inverfin. Y llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser. Realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa, hamburguesas Upisa, tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos todos los días llamando al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427. También podés hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar, ahora también en limpio. Bueno, vamos a cumplir con los servicios. Dale. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. ¿La noticia de qué esto, La noticia destacada. La noticia destacada. Bueno, yo veo dos noticias. Bueno, hay muchas noticias destacadas. La FIFA le saca a... la sede de Indonesia. Pero también no, pues tengo otra para la internacional. El domingo se le opera a Derlis González. Precios populares para Cerro, en principio Copa Libertadores. La noticia del día me parece que es la confirmación que trajo Federico. La noticia anticipada de que Olimpia va a jugar sus partidos de Copa Libertadores en el Defensor del Chaco y no en el Manuel Ferreira. ¿Está bien? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembuía, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tráfico cargado sobre Avenida Teniente Adolfo Rojas Silva desde el Dr. Manuel Domínguez hasta Rodríguez de Francia. ¿Todavía no almorzaste entonces? Pasa por tu Petrobras favorita y armate un sándwich.
Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La mejor calidad y el mejor precio, encontrarlo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Atención que el técnico de Italia, Mancini, avisa que el cuadro al sur podría nacionalizar otros jugadores para la selección y se sumaron algunos argentinos. El caso de Lucas Beltrán, el ex Colón, actualmente en River. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. No, quiero nomás agregar una cosa más. Lo último, César Luis Merlo, nuestro muy bien informado colega argentino, acaba de poner hace 3 minutos. Gerardo Martino se acerca a Boca. El Tata tiene ganas de asumir el desafío. Y las charlas entre las partes, a falta de pulir algunos detalles, van por buen rumbo. Muy buen rumbo, dice la noticia de César Luis Merlo. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambreta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo Porá, ruta 6 kilómetros 12 y disfruta de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralo en las principales farmacias y en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec, esto alivia inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Bueno, Wilson aporta algo muy interesante. El padre de Pepe, se nacionalizó italiano y sería uno de los apuntados a nacionalizar por la selección italiana. El mismo al que la selección paraguaya está haciendo seguimiento porque su mamá es paraguaya. No tenemos luego suerte, será. Justo a que le estamos mirando también mira Italia ahora. Y si le dan a elegir entre Italia y Paraguay. Más allá que no nos vamos a los últimos mundiales. Ah, Pepe. Su papá es el delantero del Porto. Qué pena, ¿eh? Porque si está en eso Italia, que ya declaró lo que decía Ariel, no solo delanteros. Beltrán, nosotros vimos con Colón y la otra vez escuché que en River anda muy bien. Uno de los que mejor andan en River. Y después me mostraba un oyente que este chico que está en la Major League Soccer, no sé si es para pista, ¿verdad? Pero sigue toda la página de la APF en su Instagram. El arquero, sí. Coronel. Me envió la foto de su... Carlos Miguel. Pero para que por lo se menos, muestre que es bien paraguayo, tiene alguna pertenencia, ¿verdad? De hecho, he visto algunas publicaciones que él siguió la rueda de prensa del técnico Barros Queloto el sábado pasado. Mira, a la polla. Sí. Bien, entonces ya está. Además porque Johnny le hizo ¿Tiene pertenencia, específicamente la pregunta por él. O sea... ¿Cómo es la palabra imbuido o embuido? Imbuido, ¿verdad? Imbuido, sí. No es la 2. No. Porque quiere decir que está medio imbuido, como que está imbuido en lo que es la selección paraguaya de fútbol. Imbuido. ¿Cómo, Ariel? Hablamos de la selección paraguaya de debate. ¿Cómo estamos, ver? 20. Bueno. Vamos con 5 y entramos en tema selección paraguaya, por favor.
A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dubio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Llame ahora al 021-729-6060. Es momento de tener tu foro ahora. Con el plan Con Todo tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llamata Peruvilla al 021-671-900 y conoce muchísimo más. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. Bueno, para los que no saben, Pepe, él nació en Foz de Iguazú, su mamá es paraguaya y juega actualmente en el Porto de la Primera División de Portugal. Que fue expulsado justamente en aquel dramático partido contra el Inter, en el marco de la Champions en octavos de final. Jugador muy importante y, bueno, otro de los que están en la mira en la selección. Y para conectar, antes de entrar en lo de nuestra selección, hace rato cuando hablaban lo de la Conmebol y la sanción, y les marcaba que el disparador fue lo de Carabobo contra Atlético Minero, para que dimensionen nuestros equipos. Ni siquiera fue en la cancha. ¿Sabes cuándo fue? ¿Viste cuando el micro del equipo está llegando a las adyacencias? Y ahí los hinchas venezolanos gritaron el tema de Macá HDP. ¿Qué hace Atlético Minero? La cuenta oficial levanta eso y dice, esto es inaceptable. A lo que Conmebol responde también. O sea, ni siquiera es, no, pero esto no fue en la cancha, o cuando te dicen, no, esto no fue durante el partido. Estamos hablando de una sanción que fue horas antes del encuentro, cuando el bus del equipo correspondiente estaba llegando y estaban tipo en un puente. Y le gritaron. Y eso fue lo que... O sea que no fue como pasó acá, por ejemplo, que los inspectores son los que informaron. ¿Verdad? Porque acá los inspectores están... No, hoy en día, Federico, con el tema de grabar ¿sí? en el celular, y vos te percatás claramente que son hinchas de ese equipo local que quieren infundir. Ya es documento suficiente. Claro, y más cuando te levantan la cuenta oficial, y vi que Conmebol interactuó en el mes de febrero y dijo, esto es inaceptable. La famosa canción que venía de Argentina, que acá cantaba la hinchada, que esta noche a los de Brasil, ella, chau. Claro, y cuando marcaba sí bien, porque cuántas veces cuando vamos de visitante en la Argentina o a Brasil, como que siempre están los brasileños, pero estaba mirando el caso y vi que lo de Carabobo fue en las adyacencias. Y muerto de hambre no es, ¿verdad? Pues nosotros nos gritan muerto de hambre en Argentina, en Brasil también lo mismo, muerto de fome. ¿Cabecita negra no? No, cabecita negra son los provincianos en Buenos Aires. Nosotros somos... No. Muerto de hambre, sí, Paraguay muerto de hambre. Sí, ¿también? Sí, ¿cierto? No, come gato por lo que pasó en Rosario en el 96, que estaba mala cosa y una investigación hubo que en un barrio comían gatos. Y ahí se le justo la época de más rivalidad cuando estaba Chilaver y compañía en la selección. Se inauguró en el Monumental, en aquel gol de Chilaver. Exactamente, ese fue el máximo. Pero repito, o sea, para que... Yo me acuerdo el año pasado cuando era la víspera de la primera fecha. Tabarelli dijo eso a nuestro actual técnico, en un duelo dialéctico, en aquel partido donde no había niebla. Acá. A Guillermo. ¿En serio? Sí, se tomaron. No, pero era otra época. Pero yo me acuerdo que en la víspera del primer partido de Olimpia Cerro por la Libertadores, me acuerdo, era una entrevista con Malte Melgarejo y particularmente, o sea, le pregunto si iban a tomar otras medidas en relación a que este ya era un partido de Conmebol, y ella dijo, sí, ¿sabes qué? Estamos recontra preocupados. Y se acuerdan todo lo que se hizo en la previa y que tengan...
Cuando jugó contra Colón. Jules. Jules, claro. Que denunció que le decían negro de M. Claro. 2013. 2013, sí. Porque Grafite hizo lo mismo y lo llevaron preso a De Sábato, el famoso jugador de Quilmes. En aquel momento, Quilmes contra San Paulo, Copa Libertadores, pero fue en Brasil. Sí. O sea, por eso, convengamos que el historial que tienen ellos con el tema del racismo es mucho más denso, pero también tienen una... Urruti, gracias Nelson. Claro. Urruti había sido el delantero que le gritó. Juan Manuel Urruti, sí. Claro, que tienen un trato preferencial a la hora de que sus denuncias tengan una velocidad desde ese lado. Pero, repito, comprendiendo esa realidad, que las instituciones se encarguen a decirle a sus hinchas, y no es solamente dentro del estadio cuando empieza el partido, porque repito, este caso de Carabobo fue en las adyacencias y mucho antes de que empiece el encuentro, y ya que Cerro tiene un rival brasileño largo de educación, Dani, porque pero acá no se busca la educación, acá se busca evitar la multa nomás. No, claro. Acá hubo campaña, de convencimiento, entonces, porque hubo campaña, falta siempre. Hubo flyer, hubo altavoz en los estadios, hubo pancarta en los estadios, Cerro Olimpia. No caerá eso, porque la dirigencia de Cerro y la Olimpia estaba podrida, porque la Conmebol te da mucho, pero te saca mucho. ¿Sí? Cada multa por bengala da $200,000, te da 1.900.000 por partido local. Pero te saca mucho respecto a lo que era antes una multa. Hoy de 200.000 no baja la multa, la mínima. Cerro que lo perdió como 600.000 por ahí el tema de los cantos y las bengalas. Claro, y ni hablar que también, porque parece muy radical de ir de multa económica a pérdida de puntos. En el medio está jugar a puertas cerradas. Olimpia fue multado, Dani, por el chico que entró aquella vez. Sí. También. Sí, y fíjate, ese es un buen ejemplo. En ese momento, por ejemplo, no faltaba el que le festejaba eso. Enfriamos el partido porque era un corte. Y después el propio Cardona salió a decir... No hubo un incidente con Felipe Melo también. Sí, claro. Desde el banco, desde la preferencia, Felipe Melo provocó, y la preferencia le dictaron de todo y fue condenado a pagar Olimpia. ¿Viste? También el propio presidente cayó, una multa a Cardona. ¿Cierto? Por alguna declaración en contra, pues tampoco puede declarar en contra de los árbitros. O sea, todo está muy, como decimos, te da plata, pero también te saca. Limita, sí. Te restringe. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos Don Juan inaugura una sucursal más en Luque, ambiente amplio y confortable, con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Isfrán y Sandra Rosalía, Ruta Luque San Lorenzo. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicio Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Hay premios todas las semanas. Seguí @cuadernosavon.py. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. El gusto de estar en contacto con Lizzy Ayala, jefa de marketing de Farmacias Catedral. Lizzy, te saluda Bruno. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes para todo el equipo y todos los oyentes. Hoy estamos anunciando nuestra edición especial despidiendo el mes de marzo en Farmacias Catedral. Hoy iniciamos con nuestras 72 horas de descuentos reales, primera vez que estamos teniendo esta magnitud de descuento y días de descuento también hablando. Hoy iniciamos el día de hoy y vamos hasta el día viernes. Tenemos una edición súper especial porque estamos con productos hasta el 60% de descuento. Y vamos con 50, pero especial hoy despidiendo el mes de marzo, estamos lanzando nuestra edición de hasta 60% de descuento con todos los medios de pago. Van a encontrar
encontrar una oportunidad de descuentos con el 60 en la categoría de cuidado personal. Pueden encontrar también en la categoría de pañales, como es el caso del Baby Sex del pañal Premium Jumbo, que tenemos con 60% de descuento, que de 171.890 guaraníes comprando un día normal, comprando en esta edición de descuentos reales, te quedan tan solo 68.750 guaraníes. Después teníamos la opción de desodorante con hasta 60%, jabón también y pañitos íntimos. Entonces tenemos una gran variedad de productos que estamos ofreciendo en esta edición súper especial, también lo que incluye perfumería, vamos desde 25% de descuento, desde tenemos vitaminas y suplementos, todas las categorías en esta maratón de descuento que lo estamos llamando de esta forma. 72 horas de descuentos reales, edición especial, miércoles, jueves y viernes. Impresionante realmente. Liz, si querés agregar algo más importante, algo más de lo importante que es para, por supuesto, Farmacia Catedral y para todos los clientes en el país que tiene Farmacia Catedral, por favor. Nada más para invitarle a aprovechar esta edición súper especial de descuentos reales, que tienen tiempo de aprovechar hasta el día viernes. También importante destacar que si no pueden acceder a alguna de nuestras sucursales, pueden escribirnos al WhatsApp, que es el 0982927610, o llamarnos también al 627-7000, y también ingresar a nuestra página web www.farmaciacatedral.com.py. Los descuentos aplican también a estos canales de venta con todos los medios de pago, y también les invitamos a todos a seguir aprovechando nuestra promoción de Semana Santa, que va hasta el 2 de abril y sorteamos el día siguiente, el 3 de abril. El premio son 5 combos especiales de esta Semana Santa, donde incluye vale de combustible, más vale de farmacia, más vale de supermercado. Entonces el combo perfecto para que puedas pasar con tranquilidad en esta Semana Santa con tus seres queridos. Entonces les invitamos a aprovechar esta promoción y les esperamos en cualquier momento por Farmacias Catedral. Gracias, Lizzy, muy amable, muy gentil, éxito siempre. Gracias a ustedes también, saludos. Gracias. Lizzy Ayala, jefa de marketing de Farmacias Catedral. Bueno, el tema selección paraguaya de fútbol. Para analizarlo profundamente, Barros Esqueloto cometió hasta ahora errores, los puede corregir o no hay material. Pues es que la publicidad de Fox, de ESPN de la Copa Libertadores, está primero Gabigol y después Gustavo Gómez, como las grandes figuras. Pues hay un montón de figuras, ¿verdad? Tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de ayer, ¿verdad? O ayer. El tema de cómo no se puede volcar ni siquiera en un mínimo porcentaje lo que se hace en un club grande a la selección, que es el caso de Gustavo Gómez. Y es el caso de varios, pero el más patente es Gustavo Gómez. Entonces por ahí el debate es muy amplio, ¿verdad? Porque una cosa es Gustavo Gómez, otra cosa otros jugadores que todavía no están alcanzando. Después los errores puntuales. Creo que lo bueno que tuvo esto, al menos que en los amistosos giras se enfrentaron selecciones desde aquella Japón y Corea, Marruecos, Perú, Chile, y ahora Perú, Colombia y ahora Chile. Antes jugábamos Guatemala, Honduras, alguna otra cuestión, y muchas veces eran cosas mentirosas, ¿verdad? Resultados que paldeaban algunas cosas. Yo te digo, Bruno, sinceramente a mí me desorienta, porque yo veo en un primer tiempo un equipo con respuestas, un equipo que está acorde, en el que aparecen algunas figuras, que hasta parece ciertamente trabajado, y después veo que en pocos minutos se nos desbarranca todo. Sí, porque primero partamos la base que no es un técnico nuevo. Van a haber, inclusive selecciones que literalmente, si es que llegan, van a tener una sola fecha FIFA. Hablemos de Brasil, hablemos de Uruguay, el propio Ecuador, que ahora lo tuvo a Félix Sánchez jugando el doble amistoso con Australia, mientras que Guillermo hace 1 año y medio que está acá. O sea, no es ningún técnico nuevo, él tuvo el tiempo suficiente, y para el tiempo que tuvo y la calidad de encuentros, porque él agarra la recta final de la eliminatoria cuando todavía estábamos vivos, y luego ya llegamos muertos para el famoso combo del partido en Ciudad del Este contra Ecuador, donde se vio una esperanza. Y después, como bien marcabas, hemos tenido buenos amistosos. Fíjate que Guillermo ganó 3 partidos nomás en esta era, y 2 de los 3 no es que hicimos gran cosa, porque los 3 triunfos son contra
Ecuador en Ciudad del Este, el partido que se le gana a México con la selección casera en Atlanta, y el partido contra Emiratos Árabes Unidos. Estos dos partidos, contra México, fuimos superados y cacheteados a no dar más. Y se gana porque Cocolizo bajó una pelota y Derli metió ya con el arquero vencido. Y contra Emiratos Árabes, bueno, Emiratos Árabes entra en la categoría de esos Jordania y compañía que no suman demasiado desde la exigencia. Sí hemos tenido partidos donde sin haber ganado dejamos buenas sensaciones, como contra Marruecos. Pero yo creo que se avanzó mucho menos de lo que se hubiera gustado, tanto en lo que es rendimiento como confianza. El rendimiento está directamente relacionado al funcionamiento. Yo he visto que hay un plan, el famoso ¿a qué quiere jugar Guillermo? Eso está visto. A tal punto que uno de los puntos altos del último amistoso contra Chile fue alguien que no estaba convocado. Y eso para mí tiene mucho que ver con lo que ha sido la gestión y también, mira que Guillermo anunció que para junio va a hacer lo mismo. Un amistoso nomás y más días de entrenamiento. Al tener un solo partido, él suele cerrar su lista. Gabriel Ábalos recién es convocado de urgencia cuando se lesionan Lorenzo Melgarejo y Derlis González. Fíjate que, o sea, uno de nuestros puntos altos, porque Gaby Ábalos está en el podio de cualquiera que vio el partido. Junto a Matías Rojas, puede estar Villasanti, pero esa es la parte que uno dice, ¿qué le pasa? Porque debería ampliar un poquito más, porque más allá de la muy buena noticia que Derli va a estar disponible para las eliminatorias, lo de Melgarejo, lo de Almirón. Sabemos cómo también, porque una cosa es salir Sí. 3 meses y para retomar otra vez. A mí me preocupa, Dani. O sea, lo de Morales también, pero voy nomás que no es ningún técnico nuevo. O sea, es un técnico que dirigió parte de la eliminatoria pasada, dirigió toditos los amistosos habidos por haber, y para este momento se llega con la confianza en duda, porque venimos de perder 3 partidos contra rivales directos, que se sabe lo que juega, pero ahí vamos también a un partido dura 90 minutos. ¿Por qué no pudimos replicar en el segundo tiempo? Ni siquiera es imitar, porque el segundo tiempo fue muy malo de Paraguay. Los goles de Chile llegan muy tarde. Recién hace el cambio cuando te hacen el 2-2. Entonces, eso es lo que preocupa. Nunca fue un problema solamente del técnico. Es más, siempre es un problema de 3 patas. O sea, dirigencia, técnico, jugadores. Y en materia de jugadores, lo del lunes dolió aún más porque los que se equivocaron son los que son el cimiento de este equipo. Porque podría decir todo lo que quiera de Gustavo Gómez, pero Guillermo antes de ser selección le pregunta qué onda. O sea, él es el líder de ese grupo. Él decidió que Gustavo Gómez y Fabián Balbuena sean los titulares y Alonso es suplente o lateral izquierdo en partido donde entiende que hay que priorizar lo defensivo. Y el partido de esa línea de 5, entiéndase, Anthony Silva, Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Junior Alonso, era para que digamos, bueno, ¿quiénes están? Y no hay. O sea, Guillermo en ese interín, por ejemplo, llamó a Zárate, a Alan Benítez, a Mateo Gamarra. Entonces hay una brecha muy grande entre los que siguen y están fallando. Vos Y los citate ahí, a ver cómo llamarlos, figuras ocasionales de nuestro campeonato, ¿verdad? Porque si trata 3 que jugaron por la selección, ¿eh? Claro, Alan Benítez venía siendo figura en Cerro, Zárate figura en Olimpia, Gamarra figura en Olimpia, que fue el que más duró. Pero fíjate, eso también, ¿qué jugador nuestro tiene un rendimiento sostenido? Por eso siempre está lo mismo. ¿O vas a discutir si el próximo partido en junio juegan de vuelta Balbuena y Gustavo Gómez? Así como estamos ahora. No. Es preocupante. A mí me preocupa Por porque eso, estamos a 5 meses. Alan Benítez no juega, Zárate suplente en Olimpia. Estamos hablando 5 meses atrás nada más. A la vuelta de la esquina. Y no solamente Federico... Por Pulpito, para cerrar el tema de la defensa, por Pulpito se pedía. Va a Rusia y no se consolidó. Y lo cambiaron en el segundo tiempo. Bueno, entonces... O sea, para que Guillermo diga, ustedes le están pegando a Fabián, a Gustavo, y... o sea, como es lo que dijimos la otra vez. ¿Qué tenemos acá? ¿No? La mayoría de la dupla de los equipos pretenciosos en otro medio y nuestra están problemas. Y lo peor de todo que nuestras esperanzas, porque si fuéramos esperanza, Enciso se enoja porque se le cambia y tampoco muestra un rendimiento convincente dentro del campo de juego, ¿verdad? Y es muy paupérrimo con lo que aportó todavía ahora. Robert Morales todavía no está para nivel de selección.
Esperemos que en los partidos, la Copa Libertadores... Él va a ser jugador de selección. Esperemos que retorne y... Porque es jugador de selección, pero no está todavía con lo que está haciendo ahora. Ahora mismo. Claro. Entonces no tenemos mucho y hacer la comparación de los planteles anteriores y tenemos la base de siempre, ¿verdad? El mismo arquero que ya está por los 40. Entonces, ¿en qué podemos cifrar ilusión, esperanza para hacer un equipo competitivo, un equipo que pueda de vuelta pelear seriamente la posibilidad de estar en una Copa del Mundo? Y es difícil también darle mucha responsabilidad al entrenador, porque ¿cuántos entrenadores ya pasaron desde que se fue Martino? No se pudo reconstruir la selección. Y mira que se trajo a entrenadores con distintos perfiles, entrenadores que querían salir a jugar más, apostar más, tenencia de pelota, con Chiqui Arce se intentó en el primer ciclo, vino Berizzo, que quiso introducir un formato muy distinto, fracasó. Osorio, vino Ramón Díaz, que hasta ahí por lo menos era un técnico prestigioso, ¿verdad? Ramón Díaz, en la selección nacional, no tenía acá reparos. Y la verdad que yo no veo tanta luz al final del túnel, y viendo el panorama en las eliminatorias, nos va a costar muchísimo, más allá inclusive de esta ampliación de cupo. Porque vamos a ser sinceros, nosotros estamos en el nivel de Bolivia y Venezuela. Perú está arriba de nosotros. Y el resto ni hablar, ¿verdad? Porque Ecuador es mundialista, tiene jugadores jóvenes, un equipo competitivo. Y Colombia quedó fuera, pero tiene jugadores tiene más. Vos tenés a James. El James volvió ahora, imagínate todo lo que dio ventaja, pero tenés Borré, tenés el colombiano Liverpool, Luis Díaz. Cuadrado todavía sigue vigente. Los muchachos del Atalanta. Del Atalanta, sí. Hay todavía ya. Quitando, tengamos mejores defensores que Colombia, porque ya están, La Roca, por ejemplo, viene Argentina, pero arriba era el tema. Yo coincido que arqueros y delanteros es una base muy importante y no lo tenemos. Y no es por ando ni ya vamos a hablar 1000 veces, sino que no hay relevo y los de acá no andan. Los que están afuera, ¿qué arqueros están afuera? Santi en la suplencia de Tigre. Por eso no deja de ser importante este muchacho, ¿verdad? La pucha, Italia está nacionalizando delanteros. La tierra de Vete a Pablo Rossi y el doctor Quilasi. Y nosotros vamos ruborizando porque traemos un arquero que es hijo de paraguayo, pero nació en otro país, ¿no? Sí, y no, yo creo que por eso hay una realidad. Por eso hace rato decía, ¿se acuerdan cómo? Y uno entiende, sacar la parte de la fibra o el nacionalismo, el patriotismo en una competencia de selecciones, también sería un diagnóstico incompleto. Pero hoy, sacando el tema del cupo, si alguien te dice queremos entrar por la vía de repechaje o entrar como el menos peor, ya no va a haber ese escándalo que había cuando todavía se creía y estábamos en esa nostalgia. Y acá solemos chocar, y le digo a Ariel, mira que vos recordás los 98 como algo tuyo, pero ya hay toda una generación que eso es como cuando nos hablaban de la década del 60 o 70. Claro, pasa que lo único diferente puede estar documentado, ¿verdad? Sí. Pueden buscar, pero le contamos a los chicos que en un momento fuimos el tercer equipo de Sudamérica, y no muy lejano. Y siempre jugadores que todavía están vivos, que andan por la calle, algunos son técnicos. Sí. Fuimos terceros por encima de Colombia, que cuando cae el tema de Valderrama queda cuarto, y Uruguay que no se reponía nunca, era el eterno equipo de repechaje. Claro, decirle eso. Chile no existía. Claro, decirle eso, Federico, al que, repito, entendiendo el tema de las plataformas, hoy fanático de Messi, cada historia que hemos escuchado, inclusive de chico cuando vino la selección acá, que Paraguay solía clasificarse antes que esa Argentina, que de acá se iba derrotado y tenía que hacer cálculo cuando nosotros ya nos clasificábamos de forma anticipada. Pero todo eso es deporte en el recuerdo. Entonces, hoy en día, nuestra gran ilusión, y aunque eso dañe, repito, el ego, pero hay que ser pragmáticos, es que tenemos demasiados cupos. O sea, que hay una posibilidad real que vaya el 70% de una competencia. Eso hasta ruboriza la palabra competencia de ser competentes. Pero esa es nuestra gran ventaja. La pasada pues no fue competente. Claro. Si la última fecha todos tenían posibilidad de clasificar. Sí. Si todos perdieron más del 50% de los puntos. Es que... Los que estaban detrás de Brasil y Argentina, todos perdieron, o Ecuador que hizo una buena campaña, pero el resto perdió mucho más
de lo que ganó. Claro, fíjate que si agarramos la tabla de Qatar, vamos a ver que si un equipo ganaba solamente todos los partidos de local y perdía todos los partidos de visitante, iba seguro, ni siquiera el repechaje. Entonces, cuando alguien pregunta el tema de la realidad de nuestro fútbol en materia de selección, el formato es el que da la gran esperanza. Y de allí se parte a que se encuentre la famosa confianza que no tiene esta selección. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto, explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles de socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza en Egeo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py llamándolos al 021 495-950 en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.lea y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Muy bien, repasando, cerramos el tema de selección, ¿verdad, muchachos? Lo seguiremos hablando, un tema siempre recurrente. Para hablar, yo insisto que, y no es por rendimiento, porque lo dije antes del partido, ¿verdad? Para mí Oscar Romero debería ser parte del plantel. Y ese es otro tema, ¿verdad? ¿Quiénes no están? Porque antes hacíamos quiénes no están. Hubo técnicos que tenían jugadores prohibidos y que algunos estaban en un buen nivel. Acá no existe eso, pero sí por alguno que no está. Pero ¿y quién? Que pueda optimizar esto que estamos viendo como un equipo que, yo repito, un equipo que de la nada se deprime futbolísticamente y un partido que lo tenía controlado termina perdiéndolo. Porque tampoco fue un desastre, salvo con Perú, la última fecha de la eliminatoria, o el partido con uno de los asiáticos, que lo pelotearon, pero se entiende, ir a jugar allá Japón, es muy complicado. Por el tema del COVID. Claro, sí. pero no fue un desastre ni contra Uruguay ni contra Chile cuando perdimos acá. Contra Chile se puede decir la postura, que nos tiramos atrás, que contradice con lo que decía, pero era nuevo cuando eso, ¿verdad? Ahora ya hay una idea más, pero
La selección no es un desastre tampoco. Pero sí un equipo que no te garantiza nada. Que vos lo ves, está jugando bien y que de repente en 5 minutos le hacen 2 goles con absoluta facilidad. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdopiros.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. www.maxdopiros.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Las cubiertas Express son sinónimos de calidad y precios insuperables. Elegí Express y llega más lejos. Express en las mejores tiendas del Paraguay. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed. Unimed, buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Cumplimos con todo, Edgar. El doctor Miguel Romero, médico del Olimpia, hablando sobre las lesiones que tuvieron Montenegro, Derlis González, la situación de los jugadores, pero principalmente lo de Derlis, y nos confirmaba, el domingo irá a cirugía Derlis González. Lo de Derlis González finalmente no es lo que se esperaba, o sea, ese diagnóstico del que todos nos asustamos y el tiempo que hablaban de 8 meses, doctor. Y no, Bruno, realmente lo que constatamos es la fractura que tiene, que nos va a obligar a entrar en quirófano para reducir y fijar eso. También la lesión de los meniscos que hay que resolver, pero los cruzados se constata ahí íntegros. ¿Verdad? Hay que evaluar otra vez durante el procedimiento artroscópico, ¿verdad? Si eso es así bien, ¿verdad? Y vemos la distensión ahí del complejo posterolateral. Pero dentro de todo lo ominoso que iba a ser el diagnóstico, creo que es un buen pronóstico, ¿verdad? Es menor el tiempo y mayor la posibilidad de que él esté de vuelta en un tiempo mucho menor que el que expectábamos ahora. ¿Cuándo van a realizar la operación? Está programado al final de esta semana, más o menos. Doctor, mencionaste que quieren volver a asegurar de que los cruzados no están comprometidos en medio de la operación. ¿Eso quiere decir que hay alguna chance? Porque uno ve el informe, es como que se había descartado el tema de los cruzados, que era el temor mayor. Sí, la imagen muestra eso, pero la artroscopía es un procedimiento terapéutico y también diagnóstico, porque uno tiene visión directa de todos los elementos y también tiene la posibilidad de ir evaluando su resistencia y su consistencia, ¿verdad? Entonces se va a aprovechar también el acto quirúrgico de manera de evaluar los cruzados, en qué condiciones están, ¿verdad? Si es realmente así como se ve en la resonancia, pero es muy probable que sea así, ¿verdad? Pero hay que ser siempre cauto en eso y también ser claro que durante la artroscopía vamos a hacer una evaluación directa de las condiciones de los cruzados. ¿Y el caso de Brian Montenegro también fue más benigna la lesión, doctor, de lo que se esperaba en principio? Fue el mismo mecanismo de Derlis, pero con menor intensidad
y no generó todas las lesiones que generó en Derli, ¿verdad? Entonces tenemos una chance al desinflamar eso, ya podríamos volver a contar con él. Doctor, ¿y usted cree, a qué atribuye usted este tipo de lesiones? Porque está hablando que casi lo mismo, la misma es la lesión de Brian que de Erlis. ¿Qué pudo haber influenciado para que se dé ese tipo de lesiones de dos jugadores y casi al mismo tiempo? Realmente, con criterios, si vamos a